Bienvenidos a todos y aquí comienza a este webinar Libertad Financiera o Meta Real o Ilusión Les Bendita. voy a tener una sorpresita todo antes de partir. Por cariño, alguien les va a mandar un saludo a esta clase en vivo. Chuta, Allá que wow. llegue tarde, voy a mostrar a la causante de la tardanza. Perdone que está con una buena conversadora, lo lamento. ¿Cuánta gente está ahí? No me digáis mejor. No, somos poquitos todavía, así tampoco estar ingresando. Así que por eso me demoré un poquito en entrar, pero después se les va a venir un contenido financiero con Rosario Bravo muy bonito. Bien, vamos. Como estábamos hablando, libertad financiera, bueno, este concepto bastante idealista, medio manoseado últimamente, así que estaremos ahí hablando justo junto a Francisco un poco de qué es esto, la libertad financiera, si es posible, no es posible, qué cosas hay que hacer, si es para todo el mundo o no, cómo logro esa libertad financiera, si es la meta final o no. Así que estaremos hablando de algunas cosas. La idea, como siempre, que puedan ir apoyándonos, compartiendo a través del chat, dudas, preguntas, vamos a ir respondiendo sobre el chat. Vamos a estar haciendo una pausa al final para ver todas las preguntas y respuestas de sus casos. Así que, bueno, partamos de una vez. Tenemos una hora para ir avanzando lo más rápido posible hablando de este tema tan clave. Bueno, mi nombre es Francisco Ackerman, soy creador de contenido financiero, charlista TED, autor del libro Comperas y Finanzas, que orgullosamente hoy día se liberó a través de Spotify como un audiolibro gratuito para que todo el que quiera escucharlo y compartirlo para que Chile se eduque, lo haga. Creador de contenido con más de 2 millones de personas en distintas redes sociales siguiéndome, podcaster y también creador de una empresa Ackerman Propiedades, que es uno de mis orgullos, que tiene que ver con inversión inmobiliaria. Ese soy yo y espero poder aportar ahí mi granito de arena. Creo que la libertad financiera es algo que hay que tenerlo con mucha precaución. Me choca cuando la gente lo habla con liviandad porque es algo que no es aspirable para todo el mundo. No existe un mundo donde todos puedan ser libres financieramente. Entonces vamos a hablar de eso también. Perfecto. Vamos. Bueno, por mi parte, rápidamente, Cristian Domínguez, asesor de Patrimor, encargado del comité inmobiliario, inversionista, generador también de contenido. Y la idea un poco acá es poder aportarles un poco, como muy bien Francisco comentó, el tema de la libertad financiera hay que masticarlo bien para entenderlo, ver si es posible o no es posible, qué cosas hay que hacer y cómo luce, porque hay personas incluso que nos pasa mucho en la asesoría en Patrimor que ya financieramente o a nivel patrimonial ya lo lograron, pero ni siquiera lo saben, ni siquiera se han dado cuenta. Entonces también hay que entenderlo también de cómo luce y qué cosas hay que hacer. ¿Ya? Entonces, partiendo a nivel de agenda, hoy vamos a estar hablando un poco de qué es ese concepto, cómo pudiésemos definirlo un poco el tema de la libertad financiera. Todo parte obviamente por el tema patrimonial. Tenemos que hacer buenas inversiones, tenemos que construir patrimonio, así que también vamos a enfocarnos un poco en eso. Algunas recomendaciones puntuales de cómo ir avanzando en este camino un poco más rápido y obviamente la sesión de preguntas y respuestas para poder ya ir temporeando un poco las preguntas, ¿ok? Importante, como siempre, invitados a las personas que ya nos conozcan como Patrimor, que no nos estén recién conociendo, los invitamos ahí en el chat, vamos a dar un link de agendamiento gratuito para que puedan tener una reunión con parte de nuestro equipo para entender un poco qué es lo que hacemos al día de hoy. Al día de hoy ayudamos a miles de personas en todo lo que es la asesoría financiera, planificación financiera, ayudar a las personas a ordenarse, a invertir, a salir de deudas, a hacer inversiones inmobiliarias, a pagar menos impuestos, a planificarse para su jubilación. De eso, con trabajos personalizados, asesores acreditados, una empresa acreditada, con reuniones virtuales para ir trabajando de la mano con las personas. Así que bienvenidos. Si algunas personas de las que están acá probablemente necesitan algún tipo de guía, algún tipo de referencia, por favor, invitados a contactarnos por acá, a tener su reunión de diagnóstico. Bueno, y ahí probablemente estén hablando con alguien que los pueda ayudar a ver si este servicio es para ustedes, si es para ustedes realmente cómo luce y cómo pueden partir. ¿Ya? Así que partamos rápidamente con qué se entiende por libertad financiera. Son muchos approach, muchas maneras de ver esto y quiero quizás partir ahí de manera contrarrecíproca. Ahí Pancho, ¿qué no es la libertad financiera? ¿Sabes? ¿Qué para ti no es lo que se ve en las redes sociales? En teoría es la libertad financiera. Ahí lanzo un par de datitos como quizás el tema de los lujos, el tema de ser millonario. ¿Cómo crees tú que no es realmente la libertad financiera para este mundo real? Para mí, porque en verdad las definiciones de estas cosas generalmente tienen algo de subjetividad. Es como cuando uno dice, ¿qué es el éxito? Y el éxito, yo te diría una forma linda de que yo le he encontrado a través de escuchar a otras personas, es, por ejemplo, poder dormir tranquilo todos los días. Una persona que puede dormir sintiéndose feliz todos los días es alguien, porque siempre uno va a tener problemas, pero alguien que duerme feliz es para mí alguien exitoso, alguien que va cumpliendo metas, sueños, que los convierte en objetivos y se le cumplen. Y cuando estamos hablando de libertad financiera, algo que no lo es, por ejemplo, alguien que tiene que estar mostrando y aparentando constantemente. Yo sentiría que no habla de alguien realmente libre, porque alguien libre debe ser más que
mostrar lo que hace y lo que tiene, debiese ser alguien que pueda hacer lo que quiera con su tiempo, ¿no? Y lo que quiera para él mismo, para quererse a sí mismo, para cuidar a sus cercanos, a sus queridos. Normalmente, más que andar mostrando lo que hace continuamente, yo cuando conozco a reales personajes que uno dice, este tipo la hizo, de personas que vendieron empresas en varios millones de dólares o que están en una situación, por lo menos desde el punto de vista económico, muy, muy, muy favorecida, eh, este concepto súper como bien de arriba de libertad financiera del tipo que realmente el dinero no le es un problema para ningún tipo de decisión que pueda tomar, ¿ya? Yo diría que, y cuando alguien tiene que estar dependiendo de cuánto gana en el mes en el año para poder hacer algo, yo diría que esa es una persona que no tiene esa libertad financiera que uno la llama como de libro. ¿Mm? Perfecto. Y ese, un poco hablando de las apariencias, y eso lo veremos un poquito más adelante, de la parte de la mentalidad fundamental para construir esto, es que eso, o sea, la libertad financiera no es ser millonario, tener $1 millón, $1 millón o 1.000 millones de pesos en una cuenta corriente, no es tener un yate, no es tener una casa en el lago, no es estar viajando por el mundo, no va tanto por ahí, o sea, que va un poco más, quizás como dice el segundo punto, entre comillas, que es una manera de verlo, como que tus inversiones paguen tu estilo de vida, o sea, digamos que de alguna manera tu costo de vida, tu estilo de vida, tanto actual, tus necesidades financieras actuales y futuras, puedas pagarlos, puedas financiarlos, quizás sin trabajar activamente. No es de manera gratuita, los ingresos pasivos no son gratis, ya eso lo hablaremos un poco más adelante, pero de ir construyendo algo que quizás no me demande trabajar 8, 10, 12 horas o 50 horas a la semana para poder pagar ese estilo de vida, sea un estilo de vida tranquilo, sea un estilo de vida con más comodidades, un estilo de vida más minimalista, ya veremos eso, pero el hecho, como comentó muy bien Francisco, de tener ese tiempo, esa tranquilidad mental, de ir como a otras revoluciones y no estar como pendiente de la factura, pendiente de cuánto me va a pagar, porque si no, no puedo pagar tal. Ese estrés financiero va en contra de esa persona que realmente es libre financieramente, que incluso uno los ve. Yo tengo muchos clientes que están en esa parada y van a otras revoluciones, o sea, como que vibran de una manera distinta y eso se nota y no es por la plata que tenga en su cuenta, no es el patrimonio que tenga, sino es un tema como de mentalidad, de actitud, Obvio. de vibración. Y no se trata tampoco, porque no creo que se vaya como al extremo que, oye, el libre es el que vive con poco, porque tampoco es eso, ¿ya? Al final vive como el estilo que le gusta vivir, ¿ya? Y por eso es que es importante, es cuando tus inversiones pagan tu estilo de vida, porque un estilo de vida puede ser caro, ojo, hay estilos de vida que son, tomarse vacaciones de 2 meses mínimo todos los años porque le gusta tomarse un buen tiempo, tener a los hijos en colegio del top 10 más caro del país y ojalá poder pagarle, qué sé yo, porque queréis mandarlo a estudiar a Estados Unidos y que las vacaciones sean un mes en Chile y un mes fuera de Chile y vivir en un barrio donde el lugar mínimo para arrendar o comprar, pero es un dividendo, un arriendo de, no sé, 3 millones de pesos mensuales por lo bajo. Entonces, existen muchos estilos de vida, así como existen otros estilos de vida que, oye, yo soy feliz con una pieza o con una casa tranquila en la playa o en una región y no más de 500.000 pesos. Entonces, uno tiene que, lo que sí, para poder ponérsela recién como una meta por último, uno tiene que saber cuál es el estilo de vida que se siente cómodo. Y ese es el punto clave, apuntar hacia dónde quiero llegar. O sea, y eso es una pregunta muy válida también del tema del coaching, de cómo luce ese estilo de vida ideal, o cómo luce ese día normal en el futuro de a qué dedico mi tiempo, cuántas horas quiero trabajar, en qué quiero trabajar, qué tipo de esparcimiento tomo, qué tipo de comodidades quiero tener, qué tipo de vacaciones quiero tener, qué quiero comer, de todo, dónde quiero vivir. Y todo eso matemáticamente se puede llegar a un número. Sí, mira, ese estilo de vida ideal hoy quizás vale $1 millón de pesos, o vale 800.000 pesos, o vale 2 millones de pesos, o vale 10 millones de pesos. Eso, masticarlo muy bien, porque no solo es decir un número al aire, sino masticarlo muy bien y después decir, bueno, ¿qué cosas tengo que ¿Qué puedo hacer para que mis inversiones me entreguen, por decir algo, 2 millones de pesos mensuales? ¿Existe una manera de llegar a eso? ¿Lo puedo trazar? ¿Lo voy a hacer en vida? Y también, y no obsesionarse, ¿eh? Yo creo también que en esta clase por lo menos salgan súper tranquilos, en el sentido de que no, o sea, ponerse el objetivo de libertad financiera como un objetivo, para muchos es una angustia de por vida, ¿no? Sí. Porque es incluso a veces irrisorio, porque uno cae como en esta problemática que para poder tener inversiones que paguen tu estilo de vida, es básicamente morirte con una billetera gigante, ¿ah?
cuando en la realidad, no, ¿para qué se va a morir con 10 millones de dólares en el bolsillo? Si en verdad uno puede hacer su estilo de vida mucho más cómodo mientras va agotando parte de sus recursos. Obviamente uno puede querer dejarle a su familia algo normal, que le ayudarle a los primeros peldaños y qué sé yo, pero eso de como, oye, yo quiero tener un estilo de vida que básicamente yo no mueva un dedo y me despierte con esa plata, significa que tienes plata inmovilizada, que es bastante absurdo porque va a terminar ahí en el cementerio o le va a dejar al que viene después de ti la vida resuelta exactamente igual, que para mí eso es formar gente que va a ser muy difícil si no tiene una buena educación además. Perfecto. Ese es un punto clave, ¿sabes? De esa parte más de hacia dónde apuntar, cómo hacerlo y el camino. Ya veremos un poco de qué tengo que hacer en el proceso. Entonces, como a nivel financiero, por eso esto va mucho más al tema financiero, va al estilo de vida, va a la tranquilidad, va al tiempo libre, ¿okay? Va de esa parte que quiero hacer con mi tiempo, con mi día, es eso. Pero a nivel financiero, para ponerle un poquito de estructura, sin duda alguna, si quiero pensar en que algo, y me gusta a mí siempre verlo, si yo quiero que al día de hoy algo o alguien me pague 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos mensuales, de alguna manera yo tengo que construir ese algo. Y ese algo, yo como buen civil mecánico lo veo como una máquina. Si quiero construir una máquina que me pague a partir de X tiempo 2 millones de pesos mensuales, tengo que construir esa máquina. ¿Cómo la construyo? Con el excedente que yo hoy pueda generar todos los meses, que es esa gran diferencia que lo hemos hablado en videos anteriores entre mis ingresos y mis gastos. Si ese excedente yo le doy un buen uso y lo invierto bien, voy a ir como sembrando, dándole forma a esta máquina, quizás en el futuro, ya veremos en 10 años, 15 años, 20 años o más o menos, eso me pueda pagar, pero tengo que construirlo. Si no la construyo, literalmente no va a haber ingresos pasivos para mí, no va a haber libertad financiera y voy a tener que trabajar indefinidamente para poder pagar mi costo de día, que sabemos que no es lo que la mayoría quiere. Y aquí es importante entender este concepto de los ingresos pasivos, ya que también son a veces mal usados, mal interpretados. Uno piensa que ingreso pasivo es como equivalente a que yo tengo plata y realmente yo estoy sentado, porque te la venden así también, estoy sentado mirando el mar, disfrutando del Caribe, tomándome un mojito todo el día y casi que yo jamás pienso en nada y todo funciona solo. Y la verdad es que no hay mucho de eso, ingresos pasivos de esa manera que realmente sea tan automático. Tú tendrías que tener un número tan grosero, el número es grande, que una inversión que realmente te deja tranquilo sin pensar absolutamente nada sería algo así como un depósito a plazo. Que eso sería algo que tú sabes a ciencia cierta que tiene bajo riesgo y te lo van a entregar sí o sí, pase lo que pase. Y como son tan pocas la rentabilidad de un depósito a plazo, es muy difícil llegar a un número así, a un monto así. Y estáis dejando además plata sobre la mesa, como la del gran flojo, que significa que si estáis en ese, tú estás regalándole tu plata al banco a diestra y siniestra. O sea, tú estás dispuesto a que toda la ganancia sobre tu plata se la lleve el banco y que a ti, por dejarte descansar absolutamente en todo, te regalen un poquito. Sí. Y normalmente no es tan así la cosa, sino que lo usual es que lo que uno hace, los ingresos pasivos son conocidos porque igual tienen algo de actividad neuronal, algo de que hay que hacer. Si son, por ejemplo, dividendos de acciones, que ese es un tipo de ingreso pasivo, uno igual tiene que estar atento en la empresa que invirtió, no tiene que ser experto a detalle de entender toda la industria, pero si tú estás invertido en gran parte en alguna empresa y te das cuenta que la industria está pasándolo mal o que el dueño de la empresa se está dejando las barras, hay que estar atento, ¿no? Y ese es un tipo de ingreso pasivo. Después otro ingreso pasivo cuando te hablan de los libros, la gente que dice, no, las regalías de los libros. Si el tipo no es un bestseller millonario, multimillonario, creador de películas de Harry Potter, estamos hablando de gente normal que al final, ¿qué tienen que estar haciendo? Haciendo esfuerzos para que su libro sea conocido. Entonces uno ve estos famosos Robert Kiyosaki, y esos tipos tuvieron que darle duro mucho tiempo para que sus libros fueran bestsellers mundiales. Entonces no fueron tan pasivos como uno piensa, no es como que hoy sacó el libro y ingresos pasivos. Entonces, pero ese es un tipo de ingresos pasivos, las regalías de productos. Después, el tipo que dice, no, es que yo lo hago a través de tiendas de dropshipping y no sé qué, exactamente lo mismo. El tipo al principio tiene que meterse mucho, después puede la máquina aceitarla. Obviamente, con experiencia, la máquina la va aceitando, contratar gente, y todo ingreso pasivo, por lo general, igual tiene un grado de involucramiento, ¿no? Cuando es una rentabilidad que uno está buscando. Todo, no hay uno que uno se eche para atrás 100% los arriendos de los departamentos, uno de mis activos favoritos. O sea, el mundo inmobiliario me encanta,
pero uno no puede hacerse el loco y decir, oye, yo jamás moví un dedo o lo pago. Al final estoy perdiendo mucha plata sobre la mesa porque estoy no solamente pagando a la administradora, tenés que pagarle a alguien que te haga ver que la administradora está haciendo bien la pega y meterse ya, si es que uno quisiera realmente descuidarse, pero todo eso es sueldo, tenés que pagar. Entonces, significa que tienes que engrosar más el monto necesario para llegar a generar eso, pero normalmente uno tiene que estar involucrado, obviamente, con mucha menos presencia que un trabajo remunerado 20, no sé, 8 horas al día. Pero para que entiendan que ingresos pasivos, no se imaginen que es como la panacea de, oye, yo no muevo ni un dedo, compadre, y todo llega, magia. No es así. No es así. Y un tema importante respecto al dinero, que es el hacerse responsable por eso que estamos construyendo para nuestro futuro, nuestro trabajo, o sea, como cultivar un poco esas horas de trabajo, etcétera. Si creamos, como comentaste muy bien, si yo creo una cantidad de plata absurda por ahorros, ahorrar, invertir, etcétera, no tiene sentido, digamos, que yo diga, no, mira, me desentiendo de esto y no me importa. O sea, si le has dedicado décadas en construir eso, naturalmente tienes que ser responsable, entender en qué te estás poniendo tu plata, qué riesgos hay, dedicarle mucho menos tiempo. Efectivamente, no tienes que estar 8 o 10 horas al día revisando tus inversiones, pero quizás con media hora, una hora o menos, pero efectivamente hay que dedicarle algo porque la plata gratis no existe. ¿Okay? Obviamente hay que estudiar, hay fuentes de ingresos, fondos inmobiliarios, acciones, rentas, negocios, pero siempre dedicar algo más de tiempo y lo importante es como ver qué vía tomar porque son muchas alternativas. ¿No? Entonces, Y ahí, Cris, esta pregunta te la hago yo a ti. ¿Tú conoces y qué tan fácil has visto, si lo has logrado, personas que realmente vivan una vida donde viven de sus rentas? perfecto, te puedo contar un caso muy fresco de un cliente que tengo, justo nos juntamos la semana pasada, él vive en Coyhaique, es conceptualmente libre financieramente, se preparó antes del tema financiero 2 años con psicólogo, porque el hecho de salir de la carrera, digámoslo así, y de repente ver que su señora sigue trabajando, sus hijos están en la universidad, sus vecinos, sus amigos, todo el mundo sigue en esta vida normal y de repente él está solo en su casa, ¿Cuántos años tiene? 50 años. 50 años. ¿Y qué hizo para llegar a eso? Que hizo mucho inmobiliario y no solo que compró propiedades, sino incluso construyó e incluso tiene propiedades arrendadas, por ejemplo, en Coyhaique, arrendadas al servicio, por ejemplo, al registro civil. Entonces tiene edificios chicos, arrendadas completas, que son buenos arriendos de buenos pagadores, pero le dio mucho a la máquina, digamos, inmobiliaria. Después se profesionalizó en la parte de acciones gringas, bolsa, se dedicó, o sea, como que se profesionalizó y al día de hoy poniéndole números, a la rápida tiene un patrimonio más de 3.000, 4.000 millones de pesos y le pueden llegar potencialmente, si lo mensualizamos, aunque las inversiones los ingresos pasivos no son mensuales, puede estar llegándole entre 10, 15 millones de pesos, de los cuales vive con 5. Entonces sigue generando patrimonio, pero vive más tranquilo, pero tiene otro tipo de problemas importantes. Otros problemas de qué hacer con el tiempo, se comienza a replantear muchas cosas en su vida, a qué dedica su tiempo, ahora le sobra tiempo y también eso es un problema. Entonces por eso hay que, es potencialmente posible, sí, le ha dedicado mucho tiempo, estuvo 30 años haciendo fuerte, muy alineado, muy comprometido, siendo muy como eficiente con los gastos, no gastándose toda la plata, generando mucho aporte, pero sí es posible, pero no es fácil. ¿Okay? Buenísimo, mira, pero aquí yo quiero que las personas también estén atentos a cuáles son sus sueños. Yo, por ejemplo, una de mis metas no es ser libre financieramente. Y nunca la he tenido y no me calienta tampoco. ¿Ah? De hecho, antes que eso hay muchas otras metas que tengo con mis ahorros que cumplir. ¿Ya? Sí, obviamente quiero que mis inversiones mantengan o me ayuden a tener un estilo de vida mejor. Sí, quiero que mis inversiones me mantengan para cuando sea mayor y trabajar un poco horas menos, pero yo gozo trabajando, pero trabajo en lo que me gusta, hago mi empresa, mi emprendimiento. Entonces hay que entender muy bien ese tema también, porque digo que el concepto de libertad financiera masiva es muy engañador, es muy complejo, porque si uno dijera, oye, todos pueden serlo, es mentira. Alguien te está mintiendo en la cara, porque si yo voy a ser libre financieramente gracias a que, por ejemplo, gano dividendos de acciones y todos los que están en esa empresa que trabajan quieren ser libres financieramente y ganar dividendos de sus acciones, esa persona no podría estar trabajando y no habría empresa. Y se acabó. Y todos tienen que volver a trabajar porque están ahí trabajando. Entonces, para que entiendan como conceptualmente, el concepto de libertad financiera es inalcanzable en masas. ¿Ah? Son muy poquitos los que van a llegar a hacer algo así. ¿Ah? Y eso es algo por definición. ¿Ah? Hay que entenderlo porque es real. Segundo punto,
las personas que yo conozco que viven en un estado más o menos similar, hay pocas, pero las que conozco generalmente son personas que son de una disciplina que yo me saco el sombrero y yo encuentro a veces casi inhumana, y por eso yo trato de ponerme como los pantalones de un ser común y corriente, y son personas que realmente son extraordinarias, ¿ah? Y obvio, yo creo que todos podemos ser medianamente extraordinarios, ser la mejor versión de nosotros mismos y todo, pero son situaciones muy, muy eh, fuera de la norma que he conocido, ¿ya? Y creo como dárselo a entender también para bajar expectativas, ¿ya? Y como dije antes, uno, si es que tiene ahorros suficientes para complementar su trabajo en horas, obviamente menos horas, en pasar, en hacer lo que te apasiona o ganar plata, lo que así, más estas inversiones que ya te pagan un costo de vida, que es lo que yo llamo como la tranquilidad financiera, que al menos estas inversiones te paguen tu base, por así decirlo. Oye, las inversiones me pagan el arriendo o la casa donde vivo, la tengo pagada, puede ser, ese es el otro símil, es como tengo mi casa o me pagan mi arriendo. Mis inversiones me pagan las cuentas básicas y yo digo, oye, esta persona debe tener una tranquilidad financiera enorme, y eso debe ser menos del 3% de Chile, ¿ya? O sea, alguien que llega a un estado así, que es bastante más cercano a me pagan mi vida completa, todo mi estilo de vida, eso ya es un hito gigante, y eso eventualmente se puede alcanzar con distintos tipos de inversiones, y las que conozco, por ejemplo, varios son inmobiliarios. Ojo que también acá uno tiene que ir viendo en qué círculo se rodea, ¿no? Las personas que viven con personas accionarias para encontrar inversionistas accionarios que viven, y de hecho uno bien conocido como youtuber es Álvaro López, que él tiene un pseudo caso personal de libertad financiera, sus dividendos de sus acciones, que no son muchos, o no se imaginen que él es multimillonario. Sí es millonario, tiene varios millones de pesos, harto, pero no es una cosa así como ninguna de las grandes familias de Chile, así como que uno piensa en los dueños de empresas, y no. ¿Ah? Es un monto que logró crear con un tiempo, y le paga un estilo de vida austero. ¿Ah? Él no gasta mucho en su estilo de vida, pero él me dice, es inmensamente feliz, porque hoy día puede dedicarse solo que hace, sigue ganando plata, porque le gusta, pero él vive en base a dividendos y conoce a muchas personas metidas en el mundo de los dividendos accionarios. ¿A qué voy con esto? Que uno vaya orientándose hacia el mundo que le gusta, ¿ah? Yo, la mayoría de los que conozco son inmobiliarios, ¿ah? La mayoría que conozco, porque yo me desempeño en el mundo inmobiliario hace 10 años, y son muchos inmobiliarios, que lo hicieron. ¿Por qué? Porque el mundo inmobiliario pudieron usar apalancamiento, compraron los primeros meses de su carrera, o los primeros años de su carrera, se demoraron por lo menos 15 años, 20 años en hacerlo por lo bajo, ¿ya? Pero iban comprando propiedades, después crecían, vendían, recompraban, eran muy ordenaditos, eso es bien relevante, ordenaditos con las lucas, porque lo que sacaban entre diferencia de arriendo y dividendos, si es que había, lo guardaban, si es que no había, no importaba, sino que ellos calculaban después cuánto era el upside que ganaban. No se volvían loquitos con esa plata, sino que seguían trabajando, obviamente, para que su estilo de vida lo pagara su trabajo, y estas inversiones las dejaban solas, en el fondo. Estas inversiones, eran como unas semillas que ellos habían plantado, ¿ya? Entonces, con los departamentos, después iban vendiendo, compraban más grandes, vendiendo, y terminan con un patrimonio inmobiliario relativamente, no una locura, pero ponte tú que terminaban con 10 departamentos pequeños que se arrendan en 350.000 pesos promedio, que eso sería como 3 millones y medio, descuéntale todos los gastos, no sé, pues 2 millones y medio, libres, ¿ah? Y eso para algunas personas ya es suficiente para pagar su costo de vida, ¿ah? En esos casos. Otros terminan con cosas bastante mayores, edificios casi completos, pero ¿por qué el tema, el número uno que les dijimos, el millonario lujo, es tan clave? Porque así como conozco personas que, imagínense, que con ese monto, 2 millones y medio, están tranquilos, felices, así como que dicen, yo estoy feliz con eso. Tengo un caso, no voy a decir nombre jamás, pero que tenía más de 600 propiedades. ¿Ah? Ese sería un buen cliente para Patrimony. Y el tipo estaba angustiado con esta crisis inmobiliaria, y el tipo tiene 7 Ferrari, o sea, un gallo que en verdad se gasta la vida que él quiere, pero está con la soga al cuello, porque endeudado a un nivel de vida que, aunque tú tengas ese nivel de compromiso, o sea, porque esos 600 departamentos en gran parte lo tenían también con deuda,
y se van a otro lado. Y ahí es lo mismo, no es cuánto ganas, es cómo lo administras. Y el tipo salía a vender urgido, me pidió ayuda para salir a vender los departamentos, pidió ayuda a amigos míos, y es una situación compleja. ¿Mm? Es un temazo y lo hablaremos un poquito más adelante de esa mentalidad. Y obviamente, si me preguntan a mí, yo en mi posición actual, y les pregunto a ustedes, la gente que está en el chat, que está aquí acompañándonos, de verdad, hace falta tener 7 Ferrari. Y eso es cada gusto, o sea, cada uno tiene sus gustos, sus necesidades, etcétera. Pero cuando estamos hablando acá de todo lo que estamos hablando, de tener una libertad financiera coherente, consciente, construir esa tranquilidad, ese tiempo libre, efectivamente no es estar estresado, no es que no poder dormir, no es que haya riesgo de quiebre, puede ser. Es como normalmente debería ir por otra vía, ¿ok? Obviamente si uno se apalanca, uno puede acelerar más rápido este proceso, pero va un poco de lo que uno esté buscando. Yo quiero anclarme al último punto, que también se habla mucho de la libertad financiera como ese sueño. Me ha pasado con muchos clientes que me dicen, mira, trabajo en tal empresa, tengo tal profesión, no me gusta lo que hago, la empresa no la paso bien, tengo tantos años trabajando ahí y quiero ser libre financieramente, así como si fuese, como dice acá, la vía de escape, como si es la última opción, el último recurso para poder estar más tranquilo y hacer una cosa distinta a lo que estoy haciendo el día de hoy, que quizás no me gusta o no está alineado a mi propósito, a mis gustos, etcétera. Y entonces ven como la vía de escape de la libertad financiera. Pero quizás en todo el tiempo que han pasado trabajando no han construido esos ahorros, esas inversiones que estamos hablando. Entonces, ahí es importante que lo que estaba comentando Pancho, que a él le vale poco la libertad financiera hoy, yo apoyo mucho esa línea, es que no veamos la libertad financiera como esa vía de escape, decir, no, es que quiero renunciar todo y no me gusta mi estilo de vida, no me gusta mi vida actual y quiero ir al Caribe, sino es, trata de lo posible, de si hoy no te gusta lo que estás haciendo, ir haciendo esas acciones para poder dedicarte y dedicar tu tiempo a trabajar, ya sea por un emprendimiento, ya sea un trabajo, una empresa como dependiente, lo que sea, en algo que realmente te aporte, que te guste, que sea feliz, que te haga ganar plata, obviamente, que te haga darte tus lujos, pero que el camino sea más llevadero, o sea, para que no sea como un sufrimiento en los próximos 30 años, porque la vida no va de eso, la vida es pasarla bien. Entonces, importante no verlo como esa vía de escape, ¿ya? Buenísimo. Bien. Pilares, aquí avancemos un poquitito de esos pilares y obviamente como hablamos, si necesito, pensando solo en la parte financiera, que algo o alguien me pague esos ingresos pasivos para pagar mi costo de vida en el futuro, necesito construir esas cosas y eso es, entre otras cosas, patrimonio. Y nosotros hemos hablado en muchos de estos cafés con el asesor de construir patrimonio, de hacer inversiones, de qué tipo de inversiones me puedo meter, del tema tributario. También había muchas preguntas, pero la clave de todo esto, antes incluso de poner plata en algún vehículo de inversión o comprar alguna propiedad o algo, todo esto parte por la mentalidad, lo que estamos hablando. O sea, las personas que realmente se comprometen, como dice Pancho, con estas personas que son metódicas, que realmente le dan interés a construir esa tranquilidad financiera en el futuro, son personas que a veces son vistas como bichos raros. Normalmente la gente no está pensando en esto, la gente está pensando más en gastarse la plata, pasarla bien, bacán, sino esta gente que uno ve un poco las cosas un poquito diferentes. Quizás está viendo los podcasts, está leyendo los libros, ha hecho algunos cursos, o sea, que está pensando en este tema de la inversión, de meterse un poquito más. Esa mentalidad es distinta, esa mentalidad de pensar en construir ese futuro tranquilo, no estar pendiente de si te echan o no te echan, de poder darle la calidad de vida que quieres a tu familia hoy y en el futuro y poder tener un estilo de vida cómodo los próximos 30, 20, 40 años que nos queden de vida o más. Esa mentalidad hay que desarrollarla y también eso va de tema de hábitos, como comentamos muy bien, son personas metódicas, hay que ser conscientes, hay que darle valor, digamos, a nuestro tiempo, hay que definir esos objetivos clave, eso, estamos pensando en tener ciertos objetivos o tener un estilo de vida de tantos millones de pesos o algo más austero o algo más abundante. Tenemos que trabajar mucho la cabeza para después pasar a la acción, ¿no? Entonces, por eso ahí, chicos, este punto inicial es clave y a mí el 2020, por eso también les dejé ahí compartido el link del libro, porque fue fundamental. Yo estoy muy agradecido, estoy muy feliz de cómo estoy hoy día, me está yendo bien. Obviamente siempre hay desafíos, tengo una hija con algunos temitas, tengo que operarla, o sea, siempre van a haber dificultades en la vida, siempre, y altibajos, hay temporadas, por así decirlo, uno a veces le va bien un rato, después se pega un bajón, pero le debe ir creciendo, y jamás me vi en el nivel de situación hoy día, o los ingresos que tengo hoy día, o el patrimonio que tengo hoy día, hace 5 años atrás. Y hace 5 años atrás yo simplemente trabajaba como burro, que no era mal trabajador, yo trabajaba como burro y le metía pino todo el día, pero no me despegaba del agua y aparte estaba endeudado, entonces sufría más porque trabajaba para pagar la deuda y una deuda que yo mismo caí por un hoyo tonto, yo mismo me metí en un hoyo de querer vivir más de lo que ganaba
ganando bien, ¿ya? Que ese es un punto importante a aclarar, pero igual, yo me metí en un hoyo tonto. Entonces, el concepto de trabajar la cabeza es súper importante, súper importante. Y hoy día, por suerte, mi audiolibro está gratuito, que para mí es un honor, porque yo aprendí a través de podcast, de audiolibro gratis, aprendí las bases. Obviamente después uno tiene que ir especializándose, y si quieres ser mejor en marketing digital, te compráis o armáis cursos de marketing digital o así, qué sé yo. ¿Estoy bien o se me pegué? Ahí estamos. Se te escucha bien, un poquito la imagen pegada, pero está perfecto. Ya, como te decía, uno puede ir especializarnos en distintas materias que uno va creciendo, pero ese cambio inicial es fundamental, ¿ya? Y importante respecto a esa mentalidad, que, bueno, todos creo que nos ha pasado eso, que de repente lees un libro y te cambia, te vuela la cabeza, o algún tipo de experiencia, algún tipo de conversación, o algún capítulo como esto, un capítulo, un podcast, que este tipo de contenido que te puede ayudar a desarrollar esa mentalidad, no hace falta ir a hacer un MBA, no hace falta ir a hacer un máster en finanzas, no va por ahí, por esa vía académica. Esto va más de eso, de ver otras experiencias, de libros, de podcasts, información que está gratuita o muy barata, disponible en internet o en libros. Ahí hay que partir. Después que todo eso, digamos, lo consumamos y ya llegamos a cierto punto, si me quiero especializar en otras áreas, lo puedo hacer, pero, digamos, hay información que está gratis ahí en el infinito disponible. Tenemos que, obviamente, tener la iniciativa de ir a buscarla, ir a consumirla, compartir con otras personas que también estén en esta mirada. Así que eso. Segundo punto, obviamente, pasando al tema financiero, después que tenga esa mentalidad robusta, tenga mis objetivos claros, etcétera. Tema financiero, lo mismo que puse el ejemplo de esta máquina. Si yo el día de hoy gano 500,000 pesos, 1 millón, 5 millones, 10, 20, 30 millones de pesos mensuales, lo que sea, pero me lo gasto todo, no estoy alimentando esto, no estoy sembrando. Tengo que estar en lo que se llama una fase de siembra para después cosechar. Entonces, tengo que ir sembrando, generando ingresos, ojalá ser metódico, ir ahorrando todos los meses, definir un porcentaje de ahorro, eso lo hemos hablado ya en el pasado, aportando todos los meses, ya veremos en qué invertir. Ahí, Cris, te quería interrumpir porque, ojo con esto, de verdad, una persona que no es capaz de vivir con menos de lo que ganas, jamás tendrá una tranquilidad, jamás, porque todos los meses lo pilla la máquina, y no importa cuánto gana. O sea, yo conozco, me ha tocado entrevistar futbolistas que de verdad uno no se imagina lo que ganaron o lo que ganan todavía, acuerdos que son irrisorios para, o sea, es como pegarle una cachetada a la gente común y corriente, 100 millones mensuales, y están buscando maneras de financiarse, de hipotecar las cosas que tienen, porque el estilo de vida que empiezan a llevar es más alto que eso. Y no, nadie te obliga a llevar un estilo de vida absurdo cuando uno empieza a ganar más dinero, ¿ya? Entonces, es súper importante saber administrar lo que tenemos, ¿ya? Si son 1 millón, vivir con 800. Y si cuesta, bueno, tendré que ajustarme y vivir incómodo, porque obviamente no es cómodo vivir con poco. Si nadie te va a decir, oye, es súper cómodo, no, es incómodo. Y de la incomodidad voy a tener que salir a buscar más trabajo, trabajar horas extra, y pucha que lata, si lo que dice la norma es que yo debería trabajar 7 horas al día, puta, vaya a tener que trabajar 12, po. ¿Pero por qué? Porque si no, no te alcanza, porque hoy día no eres valioso para que te paguen por 7, o sea, entonces vas a tener que hacerlo mientras te formas, mientras no sé qué, y se hacen sacrificio, y etcétera, hasta que un punto uno puede llegar a quizás 3 horas de su día valen más que sus 12 horas de hace 10 años atrás, ¿ah? Y uno lo ve en personas expertas, y hay 1000 ejemplos, pero uno de ejemplos más groseros, como ejemplo un doctor, o sea, obviamente una consulta en un doctor que lleva 40 años de experiencia y una eminencia, esa consulta es carísima en comparación con un doctor de la ISAPRE o la FONASA que me toque de turno, y eso siempre es así, y uno dice, ya, porque medicina es difícil, ya, pero yo siempre hablo de un ejemplo porque el más cercano que tengo, que lo viví, le pagaba 5.500 pesos la hora a una babysitter porque eso era lo que valía ella y nunca cobró más caro que eso, pero ahorrando con eso se fue a vivir a Canadá. Y no solo eso, ella, porque uno dice, ya, pero es poco, ganaba poquito, sí, porque ella no tenía solo ese ingreso, ¿ah? En las tardes tenía ese ingreso, más un ingreso en su jardín, y el jardín no paga mucho, entonces tampoco podía aumentar su sueldo del jardín, y además los fines de semana ella hacía cumpleaños, y como ella cobraba barato, tenía demanda plena, que se llama. No había, o sea, era imposible. Yo, por ejemplo, no se la daba a nadie. O sea, yo la tenía los días fijos y no la compartía con nadie porque era un lujo tenerla. Y ella sabía que logró dominarnos a muchos padres porque era buena y económica,
y después la contratábamos para todos los cumpleaños y ahí ya no eran 5 lucas la hora, pues eran 35, ¿verdad? 25, porque ahí lo que hacía era un show para los niños y qué sé yo, y trabajaba con su pareja. Ella era lesbiana y tenía una pareja, y entre las dos hacían show, en el fondo de las pintacaritas, de baile entretenido y cosas así. Y yo la alcancé a tener 6 meses y pucha, qué rabia que fue tan ordenada porque cumplió su meta y se fue a vivir a Australia con su pareja. Increíble, ¿ah? Y eso fue agregar valor, de cobrar 5.500, cobrar 35.000 pesos la hora por algo distinto y obviamente tuvo que hacer cierto sacrificio, qué sé yo, y yo sé que va a llegar lejos. O sea, si en esos tiempos logró pasar de una persona que venía de San Antonio, vino a Santiago, porque en Santiago cachó que había más oportunidades que San Antonio, de San Antonio a Santiago, de Santiago a Canadá, pucha, y era joven, yo creo que va a tener un futuro brillante. Entonces, la capacidad de administrar y de vivir con menos de lo que gana uno es un arte muy, muy grande. Clave. Y punto importante es eso, o sea, tengo que generar más ingresos. Si estoy incómodo con mi nivel de ingreso al día de hoy y no me da, entre comillas, para vivir tranquilo ni para ahorrar mucho, si quiero construir patrimonio, estar más tranquilo en el futuro, darme más comodidad, etcétera, necesito buscar la manera de generar más ingresos. Y eso es creciendo, educándome, aportando más, profesionalizándome en cualquier área. Tengo que dedicarle tiempo. Y si eso es más de 7, 8 horas al día, tengo que hacerlo. Si no estoy dispuesto a hacerlo y solo quiero ir a ver series todas las noches, obviamente ya el mercado me va a pagar lo que vale. Entonces, si voy un poco más, y eso lo anclo con el penúltimo punto, que si yo puedo ser más proactivo de educarme, montar un negocio, un emprendimiento y alimentar un poco esto y crecer y crecer y crecer, eso obviamente me puede ayudar a ganar tiempo, digamos, o llegar a resultados mucho más rápido que una vida más tradicional, ¿no? Y además pasarla bien, porque si es un negocio que me gusta, que me disfruto y además soy buena, obviamente va lo mejor de los dos mundos. Va a ganar más plata y va a crecer y la voy a pasar mejor. Entonces, es clave hacer eso, no quedarse, no conformarse, esa palabra es clave, dependiendo de cada realidad financiera, de mis objetivos, de mis ambiciones de mundo, de vida, etcétera. Pero si digo hoy estoy partiendo, tengo 1 millón de pesos, tengo 2 o tengo 10 y quiero pensar en tener mucho más en el futuro y hacerlo bien, etcétera, tengo que buscar hacer cómo aporto más valor desde mi empresa o en un emprendimiento o cómo cambio de pega o cómo negocio un aumento. Ya veré, tengo que buscar la manera de hacerlo, pero tengo que ir un poquito más allá. No puedo quedarme donde estoy. Y Chris, ¿qué son estas estrategias de inversión? ¿De qué se habla con esto? Perfecto, es un punto importante. ¿Sabes? Si yo quiero construir, como hablamos, ese patrimonio que en el futuro me dé ingresos pasivos para que me pague parte o la totalidad de mi costo de vida, mi estilo de vida, tengo que hacer inversiones. Importante, no puedo tener mi capital estacionado en la cuenta corriente ni el de plazo. Necesito que mi capital comience a trabajar como si fuesen pequeños trabajadores. Quiero que todo vaya trabajando, aportando. Entonces, en general, o sea, hay muchas vías de inversión. Al día de hoy está súper como industrializado. Si quiero invertir en acciones, en ETF, acciones locales, gringas, en propiedades, desarrollar emprendimientos, franquicias, lo que sea, pero a nivel de base referencial deberíamos estar haciendo inversiones en el mercado financiero, o sea, productos de inversión, ETF, fondos, etcétera, acciones, inversión inmobiliaria, sin duda alguna, como Pancho lo comenta muy bien, yo también lo veo en mi caso muy particular. Si hago buenas inversiones inmobiliarias y me apalanco y soy responsable y busco buenos proyectos, me puede ayudar a crecer más rápido, e incluso porque estoy aprovechando obviamente el tema del apalancamiento. Y si eso además lo alimento con la tercera vía de inversiones, que puede ser inversiones en negocios, emprendimientos, todo lo demás, y tengo un plan concreto, y ahí les digo que somos expertos en Patreon para ayudar a armar ese plan, de decir, mi mercado financiero está avanzando, mis inversiones inmobiliarias están avanzando, estoy aprovechando todos los beneficios tributarios y tengo una pequeña idea de un emprendimiento. Eso, con planes, con tiempo, con un poquito de paciencia, voy a comenzar a construir ese patrimonio estratégicamente para después eventualmente pensar en jubilación, libertad financiera parcial, etc. Y ojo con esto, que acá el tiempo es clave. Hay un libro que se lo recomiendo, está en audiolibro, el libro suena medio chabacano, efectivamente, incluso a veces desafía a otros libros que son más tranquilos. No está acá, se llama La Vía Rápida del Millonario. ¿Ah? Sí. Es un libro que viene agresivo, porque en el fondo este libro trata con la premisa de un compadre que dice, pucha, yo no quiero ser millonario de viejo. Yo no tuve la fortuna de ser hijo de millonario, pero tampoco quiero, porque acá el cuarto punto, que yo soy muy fan del interés compuesto y yo estoy trabajando para que mis inversiones me mantengan en una etapa de mi vida que yo sé que voy a estar más flojo, o más que flojo, voy a estar cansado, voy a estar más viejo, voy a querer vivir más con mis hijos, con mis nietos, y yo aplico mucho el interés compuesto de que de aquí a 15, 20, 30 años más, o sea, cuando cumpla 60, puedo estar mucho más tranquilo.
Pero ese libro dice, pucha, ¿por qué tengo que disfrutar a mis 60? ¿Ah? ¿Cómo lo acelero? ¿Cómo lo hago en 4? ¿Cómo lo hago en 3? Y ahí habla mucho del concepto de hacer negocios y de meterte en otras cosas que son riesgos diferentes, pero es bueno que tengan esos puntos de vista, esas miradas. Porque es verdad en cierta medida, el interés compuesto es maravilloso. Y acá cuando uno hace estrategia y dice, oye, mira, voy a armar mi patrimonio, voy a comprar, por ejemplo, en mi caso, yo he comprado propiedades, la primera la chunté muy bien, tuve un cueazo, fue muy buena inversión. Lo malo es que gané la plata y la perdí, o sea, la gasté en puras tonteras, y esa es la realidad. Era más joven, no una excusa, pero era más joven y no tenía mentalidad para esto, pero fue la primera. Después de eso me he comprado ya como 7 propiedades, algunas en conjunto con mi familia, qué sé yo, pero esas propiedades ya tienen ciertos objetivos metidos. Hay unas que para mí son la universidad de mi hijo. Entonces, lo bonito de estas inversiones es que van, entre comillas, pagándose con los arriendos. Funciona, en este caso mío, personal. Uno tiene que ir viendo, porque uno puede hacer lo mismo pagando un seguro todos los meses, pagando un ETF todos los meses, juntar platita para 18 años más, interés compuesto, todo lo que queráis. Pero en mi caso, las propiedades han sido como mi palanca. Y entonces yo al tiro sé que esos 2 departamentos primeros que tengo son, y junto con mi señora, son a nombre de nuestro hijo, o sea, a nuestro nombre, pero en mi cabeza el objetivo es nuestro hijo y su educación. Y me tiene súper tranquilo porque ya no me preocupo. Eso es lo bonito de los objetivos y las inversiones, porque entre más temprano partas, el interés compuesto hace su pega. ¿Ah? Y el interés compuesto no piensen que es solamente en las acciones. ¿Ah? Pasa en muchos activos de inversión. Entonces, esta gracia de que todo lo que tú vas recibiendo lo vas reinvirtiendo y vas generando una bola que cada vez es más grande, el interés compuesto. Es reinvertir las ganancias de tu inversión. Reinvertir las ganancias de tu inversión. ¿Y qué hace eso? Que cada vez que tú vuelves a invertir, el bolo es más grande. Y al principio es poco. ¿Ah? Y es súper angustiante los primeros años. Porque tú inviertes en algo que, por decir algo, invertiste 10 millones de pesos y te sacaste la mugre para ser lo más inteligente posible, y ponte tú que le sacaste de 10, lo convertiste en 11, y bajo la premisa de un inversionista calificado grande, te va a decir, oye, está súper bueno, 10, está súper bueno, pero en tu cabeza va a ser, puta, es 1 millón de pesos, ¿qué voy a hacer con 1 millón de pesos? No me cambió la vida. ¿Ah? Y por eso el ahorro es tan importante, porque el ahorro al principio es más que la inversión. Entonces yo vuelvo a invertir esos 11 millones ahora, y pasa un año, y de repente no me llegan 11, me van a llegar 12 y algo, me van a llegar 1 millón, un poquito más, en el fondo 1.100.000 adicional, más en vez de 1 millón, 1.100.000. Y el inversionista calificado te va a decir, la raja, y sacaste 2 veces 10%, fantástico, y tú en tu cabeza vas a decir, puta, saqué 1.100.000, qué cagá. O sea, es como, es penca, o sea, si fijan, suena poco, pero después eso, con el tiempo, ese 1.100.000, después 1.200.000, después no sé qué, y en algún minuto pasa la curva que lo que tú recibes de vuelta es más grande de lo que tú aportaste inicial. Y eso demora tiempo. Por eso es tan importante, idealmente, hacerlo lo antes posible. Y para el que tiene la pregunta, oye, pero ¿cómo si tengo 60 años y lo quiero hacer ahora? Lamentablemente no hay una. El tiempo es clave. El tipo que empieza tarde va a tener que correr riesgos más complejos. ¿Ah? Entonces, no, y eso es lamentable, pero es así. Es como que yo dijera, oye, tengo 45 años, ¿me puedo convertir en el número 1 en tenis del mundo? La respuesta es no, y no va a pasar y nunca ha pasado. Sí. ¿No? Entonces, oye, tengo 50 años, quiero aplicar interés compuesto y forrarme de los 50 a los 60. No va a pasar. ¿Mm? Claro, Y hay es que duro, hacer, es muy generar duro. ingresos de manera activa y las Sí. inversiones van a hacer su trabajo, pero eso, para que tengan una idea, el tema de la famosa curva del interés compuesto, si uno aporta todos los meses, uno es metódico, etcétera, después del año 5, 7 es que comienza a verse como esa sustancia, pero el año 1, año 2, el mes 1, mes 2, no es nada. Y también mucha gente que por eso aquí hay que setear expectativas, tener paciencia, y el que no tiene paciencia, con lo último que comentó Pancho del último punto, la vía expresa, la vía rápida, entonces busca dedicar más tiempo, ser experto en un área, monta un negocio, monta un emprendimiento, asume riesgo, y si te va bien, probablemente llegues mucho más rápido a esos objetivos, pero hay que asumir ciertos riesgos y hay que dedicar, o sea, hay que hacer las cosas que no mucha gente hace. O sea, estoy dispuesto a hacer las cosas que hay que hacer. Si la respuesta es sí, dale con todo y probablemente te vaya muy bien, pero si no, tengo que irme a la vía, o sea, la vía lenta, entre comillas, el interés compuesto es
es como la vía segura, digamos. Si la complemento con vías intermedias como la inversión inmobiliaria o vías más rápidas como el negocio, obviamente va a ir más rápido. Entonces, aquí para responder un poco la pregunta de este punto clave, que es libertad financiera potencial, y es un tema no muy conocido, y se los comento que me ha pasado con muchos clientes que a nivel patrimonial podemos decir que ya están del otro lado. O sea, por ejemplo, si les pongo un caso de una persona que dice, mira, mi costo de vida hoy con mi familia, todo lo demás, son 3 millones de pesos, pero estoy urgido porque tengo que ir trabajando, no sé, estoy irregular en mi pega, quizás me echan, estoy nervioso, mis niñas están en la universidad, por ejemplo, lo que sea, pero a nivel patrimonial ya tiene un patrimonio tal que si se invirtiera de una manera dividendera, una manera que me generara ingresos pasivos, quizás ese patrimonio ya le paga todo su costo de vida o incluso más. Pero esta persona todavía no lo sabe porque ve que tiene, no sé, un par de propiedades o tiene ahorros, pero como no ves ingreso pasivo, o sea, el ingreso pasivo es una plata que llega a tu cuenta corriente, que puedes disponer para pagar el dividendo, el arriendo, la mercadería, lo que sea, pero no lo ve. Me gusta hablar de este concepto de la libertad financiera potencial, de decir, mira, si el peor escenario, el patrimonio que tú has construido, lo invertimos de tal manera que te dé frutos, o sea, que vayas a cosechar eso, que no es comerse el patrimonio, sino es como sacar la utilidad de esa inversión, quizás eso ya hoy te paga, por ejemplo, todo tu costo de vida. Entonces, o la mitad de tu costo de vida. Entonces, ya eso mentalmente, es un tema muy mental, tú dices, listo, en el peor escenario ya tengo todo esto pagado. No estoy ahí, no me han despedido, sigo trabajando, sigo generando ingresos, sigo generando ahorros, sigo haciendo mi bolita crecer, pero por lo menos ya sé que patrimonialmente ya tengo cierto patrimonio que de alguna manera invertido me puede dar tantos millones de pesos, tantos miles de pesos, por lo menos para ir sabiendo, ir como midiendo esa evolución y no decir, no, es que no tengo patrimonio. O sea, te lo tengo, quizás no lo tengo de la mejor manera invertida o quizás está en una estrategia de más crecimiento y no más de flujo, pero siempre es bueno ir haciendo ese match porque también uno va como poniéndose un poquito ansioso, decir, oye, mi costo de vida va subiendo, dependo 100% de mi trabajo y si no me va bien, pero quizás esta persona está haciendo bien el trabajo, tiene buen patrimonio y de repente cualquier escenario que diga, ¿sabes qué? Este año me ha pasado con muchos médicos, trabajo media jornada o quiero liberar un par de horas o algún psicólogo quiere decir, mira, quiero trabajar 3/4 del tiempo y ya tengo tal patrimonio, en ese momento podemos invertir de tal manera que eso quizás complemente eso que no estás trabajando para mantener tu estilo de vida, ¿sabes? Eso es súper, súper potente. Totalmente. Y ahí aprovecho de responderle para que nadie se quede con la duda, pero Michelle que dice, oye, nunca es tarde para empezar. Obvio que nunca es tarde, pero hay que ser realista. Y por eso no hay que mentirle a la gente. O sea, si Michelle, si tú me dices que yo a los 50 años me puedo convertir en alguien mejor que el campeón actual de tenis, me estás mintiendo en la cara. Y dime solamente un caso en la vida, la historia, que refute lo que te estoy diciendo. No lo vas a encontrar, porque no pasa eso. Hay tiempo para ciertas cosas. Y acá lo mismo, en interés compuesto, obvio. Yo si comienzo a los 60 años, porque me entusiasmé, porque aprendí tarde, porque sé yo, todas esas cosas, obviamente, si yo empiezo a los 60 años, obvio que me va a servir infinitamente más. Y yo me emocioné mucho, porque yo entrevisté a una señora de 65 años, doña señora Mónica, que había empezado hace 4 años recién cuando me conoció, y me dijo, Pancho, contigo, gracias a ti, empecé a ahorrar, aparto 90 luquitas y le doy una mesada a mi sobrina, a mi nieta de 20 lucas, a mí me lloraron los ojos con eso, pero no se va a hacer millonaria, ¿no? Y aprendió obviamente a compartir gastos, se fue a vivir con la hermana para ahorrar un poquito más entre las dos, pero ella tiene clarísimo, ella está tratando de ajustar su vida a su situación actual. Ella ya no va a lograr, porque ahora era pensionada y no tiene la fuerza para mandarse un emprendimiento y trabajar 24/7 todos los días, no la tiene y no la va a tener. Sería mentir en su cara, oye, señora Mónica, con su enfermedad, póngase a trabajar como bestia, para hacerse libre financieramente. No, ella está acomodando la vida lo mejor que puede y lo está haciendo increíble. Pero si hubiera empezado con la misma cabeza, y es lo que pienso yo, si hubiera empezado a los 20, quizás estaría más que ahora, a los 25 años hubiera empezado a ahorrar, a invertir, probablemente tendría que ajustar de manera bastante distinta que lo que está haciendo hoy día. Y sí, nunca es tarde para empezar, pero pucha, el tiempo te ayuda en todo sentido. O me va a decir, para seguir con el mismo cuento, exactamente lo mismo, la vida sana y el deporte. Yo soy un mal ejemplo, tengo sobrepeso, como mal, como dulce. ¿Tú crees que es exactamente lo mismo que una persona a los 65 años que se la fumó, se la carreteó, tiene diabetes, tiene enfermedades por obesidad? Si se da cuenta, si a los 65 años
dice, ¿sabéis que voy a cambiar mi estilo de vida? Todas las enfermedades se le van a sanar y sus huesos se van a recuperar y va a recuperar la vida activa que tiene un cabro de 20 años versus alguien que desde los 25 en adelante tiene un estilo de vida, no me digo que sea un monje tibetano, pero que tiene un estilo de vida sano, come más o menos bien. Todas esas cosas, el tiempo siempre tiene un factor a tu favor. Y eso uno tiene que entender que es así. ¿Ah? Y el tiempo es valioso, es un activo súper valioso, hay que cuidar el tiempo. ¿Ah? Perfecto, mira, y respecto a eso, que aplica al tema de salud y al tema financiero, no implica que si yo he tenido ciertos hábitos quizás no tan saludables por tantos años, después quiera cambiar de un día para otro, siempre va a ser mejor cambiarlo y siempre va a cosechar mejores resultados. Pero quizás si hubiese partido hace 20 años atrás, va a ser distinto. O sea, lo importante siempre es mejorar y todos en la parte de inversiones, cuando uno entiende el tema del interés compuesto, el patrimonio, la construcción, todo lo demás, todos decimos, pucha, hubiese partido hace 10 años, hubiese partido con salida de la U. A todos nos pillan. ¿Qué pasa? Así es, la vida es hoy. Siempre va a ser mejor partir hoy que no partir. También no ponernos en la posición conformista como, bueno, ya no lo hice a los 20 años, ya es muy tarde, entonces me entrego a la vida, porque si digo, si hoy tengo 30, 40 años y relativamente me cuido y tengo algo de suerte, probablemente voy a vivir 40, 50 años más. Entonces, queda mucho tiempo. Hay que hacer bien las cosas, tanto financieramente como a nivel de patrimonio. Pero aquí una pequeña pausa, invitarlos también a todos a nuestro podcast Mente Inversionista. Mañana sale el capítulo 65, que tratamos de hacerle la competencia el número de capítulos a Pancho, que ya no sé cuánto llevas al día de hoy, ya cuánto, 180, 200, ¿por cuál vas? 153, pero hay finanzas, 30 y tanto, finanzas al desnudo, y hay 96 en Aprende Inversión Inmobiliaria, de poco. Hay invitación a todos, hay mucho contenido de valor con, en este caso, invitados especiales, gente de la industria, gente que trabaja en banca, inversionistas, clientes, parte del equipo de Patrimor, personas como Francisco, inversionistas, influencers, para eso, para ir como consumiendo o por lo menos tener información a la mano gratis disponible de otras experiencias para poder, digamos, como hablamos, alimentar esta linda cabeza para poder ir aprendiendo de todo esto, cuáles son los errores que han tomado, las buenas decisiones que han tomado. Muchos hablan también de lo que estamos hablando acá, de la paciencia, de asumir ciertos riesgos, de tener, digamos, esa constancia. Así que invitados, por favor, a verlo en YouTube, ahí está en Spotify, en Apple Podcast. Eso, información gratuita de mucho valor, así que bienvenido que lo puedan seguir. Entonces, pasamos ya para ir cerrando el punto, el tema de las recomendaciones. Ya hemos hablado mucho de la libertad financiera, si se fijan, no nos hemos enfocado demasiado en el famoso número, cuál es tu número, cuánto patrimonio tienes que tener, 500 millones, 1000 millones, más o menos, eso lo podemos hablar, pero más un poco de cómo luce esa tranquilidad que queremos. Incluso nosotros hicimos una encuesta por Instagram hace un par de días y la mayoría de las respuestas, cuando la gente piensa en libertad financiera real, lo que piensa es en tener tiempo, en tener posibilidad de decisión, de elegir a qué quiero dedicar mi tiempo. Quiero tener tiempo para compartir en familia, quiero tiempo para viajar, quiero tiempo para desarrollar mis hobbies, para producir, digamos, y dedicarme a algo quizás que me gusta. Normalmente la respuesta no va, quiero tener un palo verde, quiero tener 10 palos verdes, que eso te puede ayudar, sí o no, pero va un poco de ese estilo de vida, y para eso es importante ver hacia adentro, ver cómo quiero vivir, qué me llena, y dentro de todo armar un plan e ir poco a poco, ir construyéndola eso. Y el camino, como hablamos, tenemos que pasarla bien, tenemos que disfrutarlo, porque el camino es realmente la vida, que no es el objetivo final. Entonces, si me voy a la parte financiera un poco, recomendaciones claves, como ya hemos hablado, tengo que buscar la manera de mejorar mis ingresos, controlar los gastos, lo hemos hablado, de eso va mucho de la mentalidad, gane lo que gane, si me gasto todo el dinero no tiene sentido, no voy a avanzar financieramente, y el tiempo, que estamos hablando del tiempo, el tiempo sigue pasando, entonces tengo que buscar la manera de generar tanto, tener siempre una capacidad de ahorro, eso invertirlo, pasarla bien, ir buscando la manera de mejorar más ingresos. El tema del patrimonio, ahí Pancho, obviamente, si tú estuvieses partiendo el día de hoy, alguna persona que esté acá acompañándonos que estuviese partiendo y dice, mira, tengo mi primera pega, no sé, gano 800,000 pesos, 1 millón de pesos y quiero comenzar a construir patrimonio, ¿qué cosas haría? ¿Sabe? ¿En qué tipo de inversiones haría? El tema del fondo de reserva, ¿sabe? ¿Cómo lo ves? Bueno, el fondo de reserva es clave. El fondo de reserva es eso que básicamente equivale a entre 3 a 6 meses de tu renta, que hoy día hay herramientas bien atractivas, porque antes uno las metía en la cuenta nomás, ¿ya? O depósito a plazo, era como el símil, pero el depósito a plazo tenía el peligro que el ahorro de emergencia o tranquilidad, como se le quiera llamar, tiene la virtud que tú deberías poder sacarlo mañana, ¿ya? Siempre. Entonces, hoy día existen lo que se llaman las cuentas remuneradas, ¿ya? Que son interesantes porque son cuentas en distintas fintech y bancos
que te rentan. O sea, hoy día hay cuentas que están rentando el 6% anual. Ojo con eso, 6% anual, y es plata líquida que tú puedes sacar al día siguiente. Entonces, eso se llaman las cuentas remuneradas, para que las busquen y elijan la institución que más les gusta, o que a algunos les gusta, no sé, por tiempo, y oye, pero pucha, le tengo miedo a esa aplicación porque hay gente que ha perdido plata. Entonces, Matchbank, que es del BCI, tiene menos riesgo, y así depende de lo que yo elija, porque hay bancos y fintech que tienen ese tipo de activos, pero eso para un ahorro de emergencia, por ejemplo, y ahí Patrimon tiene un montón de otras alternativas, o sea, ETF de bono, ETF de singular, hay alianzas con empresas muy buenas que tienen este tipo de cosas. Después, patrimonio, pucha, perdón lo monoporfiado, pero el mismo mundo inmobiliario creo que es una de las formas, cuando alguien no tiene recursos, que gana muchos recursos, es de las pocas maneras que uno puede apalancarse, en el fondo, ocupar deuda del banco, deuda ajena, para crecer, ¿ya? Pero si uno le tiene miedo, que es muy entendible, o no le alcanza, o no le dan crédito, y está muy válido, pucha, empezar a armar fondos, al final, empezar en lo que uno se sienta cómodo, ¿no? Para algunos son los fondos mutuos. Mi única recomendación, si quieren armar su vida a través de fondos mutuos, es que sí se fijen un poco en los costos y en la institución. Obviamente importante la seriedad de la institución, pero los costos les importan, o sea, si no, al final estoy haciendo rica a la institución y no a mí. Entonces, preocuparse de los costos, ¿ya? Y traten de buscar vías que le ayuden un poquito a hacer crecimientos patrimoniales, ¿ya? Que normalmente el inmobiliario hacer negocios, después ese negocio lo puedo meter en un fondo o en acciones, lo que sea, pero busquen el mecanismo o la inversión que decidan, traten de entenderla, que eso es súper importante, entender la inversión que estoy haciendo. A mí, ¿por qué me gusta? Por ejemplo, Chris, que es mi asesor personal, que hace tiempo que no nos juntamos ya, pero nos juntamos para estas reuniones, pero hace rato que nos falta una revisada de mi activo. Siempre te hace un balanceo y te dice, porque eso es relevante, el tema de la diversificación para el riesgo. Porque digo, oye, pucha, te invento 300 millones de pesos, oye, tengo los 300 millones en el mundo inmobiliario, que puede ser muy bonito para algunos, pero pucha, es súper inmovilizante, pues. Pasa cualquier cosa, no tengo dónde sacar plata. Entonces ahí lo que hace un asesor, te dice, oye, mira, de los 300 yo te recomiendo que sean 100 en eso, otros 100 metidos, qué sé yo, en cosas si tú eres alguien como sumamente averso al riesgo, te da miedo, qué sé yo, en estas cuentas remuneradas incluso podría ser, o cosas parecidas, y los otros 100 mételos ya en algo que sea para arriba, ese tipo de cosas son importantes. Perfecto. Bien, tema importante, como estamos hablando, y eso es, ojalá, en lo posible, el tema de los hábitos. Los hábitos nos ayudan en muchas áreas de la vida, en la parte del deporte que estamos hablando, en la salud, en la parte financiera. Ojalá, en lo posible, apegarte a tu plan, ahorrar todos los meses. Algún mes no podremos ahorrar porque habrá pasado un imprevisto, etcétera, pero tratar en lo posible que todos los meses, así sea 50,000 pesos, 10,000 pesos o mucho más, todos los meses apegarte a ese plan, alimentar un poco esta máquina que estamos hablando continuamente. El tema de los objetivos, y eso es un tema súper potente. Si no tengo una meta, un objetivo claro, y no solo pensemos en la libertad financiera, sino pensemos en pagar la universidad a mis hijos, en tener una tranquilidad a mi jubilación, de tener ciertos gustos, de tener cierto estilo de vida, de aportar a mi familia, lo que sea, ¿ok? Necesito tener esos objetivos robustos, claros a la vista, porque si no los tengo claros, va a ser muy difícil o va a ser más difícil ahorrar, invertir y apegarme a ese plan, porque en teoría no tengo la vista para qué lo estoy haciendo, y mucha gente que no tiene esos objetivos claros termina gastándose la plata porque no tiene esa motivación bien concreta, bien aterrizada. Entonces la invitación dentro de esa parte de mentalidad que hablamos antes, tratar de pensar cuáles son las cosas realmente importantes para nosotros en el corto y largo plazo, después ponerle sentido, ponerle nombre, si es la universidad de mis hijos, si es mi pensión, si es mi compra de mi casa, lo que sea, y después decantarlo, decir, mira, todos los ahorros que voy a estar haciendo mes a mes, va a ir una parte para la universidad de mis hijos y va a ir una parte para mi fondo de pensión y otra parte para mi casa. Okay. Si eso me motiva realmente, va a ser mucho más probable que nos apeguemos. Si veo que pasan 6 meses y no aporte un peso, es porque probablemente esas no son las metas. Tengo que seguir buscando. Okay. Entonces, importante eso. Y la consistencia, lo que estamos hablando, hay que disfrutar el camino, hay que pasarla bien, porque la vida es hoy. Hay que trabajar en algo que nos aporte, que nos guste, que seamos buenos, que aprendamos, que compartamos con gente que también nos alimente lo que estamos haciendo acá, porque esto es lo más importante. O sea, el objetivo del futuro es importante, sí, pero el cómo llegamos a eso tiene que ser lo más positivo, alegre, y no como cuento Pancho, de que sean 30 años, digamos, de pasarla mal, de estar amargado, sí, para después decir, tengo 10,000 millones de pesos, pero estoy amargado y quizá me da una enfermedad rara por estar amargado 30 años. Okay. Ya, perfecto.
Ahí Bien. le voy a responder a Chris muy rápido. Ya, con esta tasa probablemente son 3 millones, Chris, pero el depósito a plazo, en ese ejercicio hipotético, si tú llegases a tener 500 millones de pesos, efectivamente te van a dar 2 millones de pesos mensuales, va a depender de la tasa mensual, ¿ya? Y si paga o no impuestos va a depender solamente, en el caso de los depósitos a plazo, que es como lo más como sencillo, por así decirlo, va a pagar impuestos exclusivamente si es que la inflación es más baja de lo que tú rentas. Eso tenlo claro, ¿ya? O sea, tú ganas sobre lo que ganas realmente, el nominal, ¿ya? Y cuánto pagas de impuestos depende, porque ahí lo que hace es que ese nominal, si por ejemplo te pagó, ahí cuánto era 3 millones, ya, si te pagó, no, 2 millones, si te pagó 2 millones de pesos y realmente ganaste solamente 200 luquitas extras sobre la inflación, vaya a pagar impuestos sobre las 200 luquitas. Y probablemente va a ser poco, ¿ya? A menos que tú seas alguien que gane mucha plata, esté ganando, no sé, 9 millones de pesos mensuales, puta, ahí sí te va a tocar pagar, pero para que entendáis, te va a tocar impuestos del 40% sobre 200 lucas, que no son los 2 millones, o sea, vaya a estar pagando, de los 2 millones, vaya a estar pagando, con suerte, 80 lucas de impuestos, ¿ya? Es que eres el caso extremo de ganar sobre el tramo del 40% y decides tener tu plata en un depósito a plazo. Ahí es importante, y ahí, bueno, ya vayamos pasando rápidamente a la sesión de preguntas, Chris. Tener 500 millones de pesos el día de hoy, yo siempre comento como asesor, me da como incomodidad el depósito a plazo, cosas puntuales. Hay algo que se llama, lo que comentamos ahora en el chat, la garantía estatal de los depósitos. Si pasa algo, un caso muy radical, que es muy poco probable, pero si a tu banco quiebra o pasa algo, un desfalco o algo, de esos 500 millones de pesos vas a recuperar solo 7 millones, 8 millones de pesos. Entonces, es un riesgo muy, muy menor, pero si pasa, pasa. Entonces, de cierta manera, es como el tema del riesgo, hay que entenderlo. Segundo punto, a este capital yo hoy puedo invertirlo en productos financieros súper conservadores, que en vez de estar rentando un 0,3 como un depósito a plazo, puede estar rentando un 0,5, un 0,6, un 0,7, o sea, prácticamente el doble. Y de esa utilidad que genere real sobre la inflación, voy a pagar en vez de un 40% en un caso radical que esté en el tramo impositivo más alto, voy a pagar un 10%. Un 10. Rento mucho más, pago mucho menos impuestos, obviamente va a ser más rentable. Entonces, hay más alternativas y eso, por ejemplo, el Patrimony te podemos ayudar. Y bueno, César, que estamos acá temprano saludándonos, es un caso que tenía buen capital en depósito a plazo y solo haciendo una movida, automáticamente renta más, paga menos impuestos, en su declaración renta, es más eficiente, ¿no? Entonces, ahí tienen que entenderlo. Vamos entonces a las preguntas directamente. Antes de cerrar, vamos rápidamente a las rondas de preguntas. Importante, aquí nos han dejado unas preguntas por el chat. Cosas puntuales como priorizar el fondo de reserva antes de invertir o invertir de una vez. Ya ahí Pancho respondió, somos nosotros dos partidarios y siempre lo hablamos en estas conversaciones. Tienes que tener un fondo de reserva invertido. Puede ser algún fondo conservador, como estamos hablando, una cuenta de estas remuneradas, pero antes de lanzarte con una inversión arriesgada o comprar una propiedad o, no sé, cripto o el ETF, no sé qué, tienes que tener un fondo de reserva porque cualquier pequeño imprevisto va a tener que darle respuesta rápido y tengo que tener ese dinero y no tener que sacar plata de o un ETF que es más volátil o de una propiedad que está en ladrillos que no puedo sacarlo rápidamente. Se trata de partir con el fondo de reserva, ¿no? Acá nos preguntan cómo alcanzar la libertad financiera considerando impuestos en Chile. Más o menos lo que hablamos del depósito a plazo. Hay muchos beneficios tributarios y también lo hemos hablado en estas conversaciones para inversión, tanto inversión inmobiliaria como inversiones financieras. Entonces, punto importante, tengo que construir patrimonio, tengo que ahorrar, tengo que invertir en el mercado financiero, en negocios, en inversión inmobiliaria, pero tengo que aprovechar, y eso es lo que hace la gente que ya tiene el conocimiento, tengo que aprovechar todos los beneficios tributarios. ¿Okay? Ahí, Pancho, si nos puedes dar una pequeña abreboca de pensando los principales beneficios tributarios, por lo menos en la parte inmobiliaria. ¿Okay? En la parte inmobiliaria diría que el más grande y todos tratan de ocupar es el famoso TFL2, que te permite tener tus primeras dos propiedades por orden de adquisición, ¿ya? Las primeras dos, libres de impuesto a la renta. Esa yo diría que es la más grosera que todo el mundo como desea, casi que jubilar con dos propiedades buenas, porque si tú llegases a tener dos propiedades que ganaran, que cada una se arriendan de 1,5 millones, estás diciendo que estás recibiendo 3 millones de ingresos líquidos, para el bolsillo, y sin pagarle a nadie. Entonces, por eso ese beneficio es bien atractivo, ¿ya? Tiene otros beneficios que puede, no sé, puede estar libre de impuesto a la herencia, puede beneficio en las contribuciones, que es temporal, tiene un beneficio que tú lo que pagas de crédito hipotecario, gran parte de eso que pagas se le rebaja de los impuestos, qué sé yo. Así que es importante. Aquí, por ejemplo, Pedro mencionó uno que es otro mundo, que también es bacán, es APB. ¿Ah? El APB yo lo encuentro extraordinario.
¿ah? No, y yo todavía no conozco a nadie, ningún instrumento, nada que le gane, porque recuerden que la APB es un fondo. Uno incluso, o sea, llegando al más extremo, yo no sé cómo hacerlo, pero sé que se puede. La gente que es seca arma APB con acciones, para que entiendan que la APB no tiene que ver, no es como que exista el APB y es una cosa etérea, no. Hay personas que compran acciones de la bolsa chilena y las convierten en APB. Para que Pancho, entiendan. ¿Ah? habla con tu asesor de confianza, te podemos ayudar. Sí, no, pero esa es la forma, ya estoy diciendo muy radical, pero en general el APB en simple son fondos nomás, y está lleno de empresas, bancos, en el fondo bancos, instituciones financieras, que tienen sus fondos, para no llegar más lejos, no sé, no quiero recomendarles ni una, pero como está de moda Fintual, ya por ejemplo Fintual tiene su famoso Risky Norris, que no es el mejor fondo del mundo, nada, pero es un fondo interesante, ya bacán, es como fácil. Ese fondo tiene la serie A, que es la serie universal que puede entrar cualquier persona, y tiene la serie APB. Es exactamente el mismo fondo. Y normalmente todos los fondos, casi todos, tienen la misma lógica. Tienen su serie normal y su serie APB. Y suele ocurrir que la serie APB es más barata y tiene estos beneficios estatales, que son bastante interesantes, porque tiene este regalo del 15%, que es un regalo que no hay ninguna otra inversión que te regalen plata de esa manera, que yo conozca, pero tiene un tope, recuerden, no es infinito, no es que si yo pongo 100 millones me van a regalar 15, no, te van a regalar como 300 y tantos mil pesos, ¿no? Entonces tiene un tope, pero igual es plata regalada, entonces es maravilloso, y eso en el largo plazo es interesante, ¿ya? Y en el caso de la gente que gana sobre 4 millones de pesos, normalmente lo que hacen es se van a la serie B, que es APB, porque la APB tiene A y B, y la gente que gana sobre 4 millones, esas 300 lucas de regalo ya no es tan atractivo, y se van a la serie B, que lo que te permite es bajar tus impuestos. Y bajáis tus impuestos y ahí es harta plata lo que bajáis de impuestos, porque tú puedes rebajar hasta 600 UF, ¿o no? 600 UF del aporte, no, puedes rebajar, De la base. puedes aportar hasta 24 millones de pesos, que son más o menos al día de hoy 600 UF, pero la rebaja de manera más o menos empírica es como más o menos un 30-35% de rebaja, ¿sabes? Puedes rebajar 8 o 9 palas, ¿sabes? Es un monto importante. Ya, acá lo que dice Seba Wood, que eso lo voy a averiguar porque nunca había escuchado de que alguien no califique para el 15%. De que eso voy a anotar esa pregunta, voy a sacar un pantallazo para ver a qué te refieres, Seba, porque no, el APB no es como, no se califica. Entonces, por eso voy a averiguar lo que estás diciendo, porque podría ser bueno para vídeos si es que realmente hay algo así. Pero si tú hablas con cualquier persona que venda APB, la APB es para todos. Sí, pues 600, pero dijimos 600, pues. 600. Exactamente. Y ojo, que no es que tú ganes 600 UF de plata, no se imaginen eso. 600 UF es lo que tú aportas, o sea, tiene que ser una persona que gana mucha plata. Significa que tú estás aportando 600 UF a la PB. Y esas 600 te las descuentan de tu impuesto global complementario. ¿Y qué significa? Que si tú eres un multimillonario, que ganáis mucha plata en el año, estás rebajando esas 600 UF de tu parte de arriba, y si estás en ese tramo tan grande, tú calcularías el 40% de esas 600 UF, y eso es lo que realmente te estás ahorrando ese año. ¿Ya? Pero es importante. Bien. Tema importante que Fran G nos comenta, ¿cómo vivo de mis inversiones cuando ya tengo suficiente? Importante, lo habíamos hablado. Una cosa es tener un patrimonio tal que ya puede ser considerado suficiente, ¿ok? Otra cosa es que ese patrimonio, me gusta ponerle un apellido, sea un patrimonio rentable, o sea, que ese patrimonio no esté, por ejemplo, todo inmovilizado y que no tenga que yo ir a comerme el patrimonio, sino que ese patrimonio me pague lo que habíamos hablado. Si son propiedades, me pague arriendo, si son acciones o fondos que me paguen dividendos, y vivir de esos excedentes, de esos premios. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente uno debería decir, si tengo un patrimonio tal que me pudiese, como hablamos de la libertad financiera potencial, un patrimonio que de cierta manera invertido me puede dar suficiente para pagar mi costo de vida, ¿qué debería hacer normalmente? Que solamente lo hacemos en la asesoría, es cambiar su estrategia de inversión o invertir de tal manera que te dé ese ingreso pasivo mensual, trimestral, anual, para poder efectivamente vivir de eso y no tener que ir a comer de tus ahorros, ¿no? Perfecto. Ya, eso, creo que un par de preguntas ya por la hora, vamos rápidamente. Aquí una pregunta muy alineada a lo que estamos hablando, nos dejaron el chat que dice, ¿cómo generar ingresos mensuales sin descapitalizar inversiones? Importante, si yo tengo, en el ejemplo que habían comentado en el chat, 500 millones de pesos y mi costo de vida hoy es 1 millón de pesos y yo todos los meses
voy invirtiendo eso en el depósito a plazo y en este ejemplo que habíamos visto me genera 2 millones de pesos, que no es la mejor alternativa de inversión, pero pongamos ese ejemplo, si me genera 2 millones de pesos y mi costo de vida es 1 millón de pesos, en teoría me comería parte de la utilidad, la otro pedazo de utilidad lo reinvertiría y no estuviese yo descapitalizando. Entonces, lo importante es que las inversiones que yo tenga, sean acciones, sean fondos inmobiliarios, sean propiedades, esa utilidad que me genere sea menos, obviamente, de mi costo de vida o sea igual, para probablemente eso, vivir de eso sin tener que ir a comer el capital, ir a tener que comerme, digamos, la sustancia de mi patrimonio, sino vivir de los excedentes. Sí. Mira, aquí hay un punto importante, eso yo no lo había considerado. Efectivamente, las personas que no cotizan en ningún sistema de previsión, o sea, la gente informal pierde beneficio en la vida, si eso es real. O sea, a mí me cuesta, yo siempre soy partidario de que la gente se formalice, porque formalizarse en la vida trae muchos beneficios. Entonces, efectivamente, uno de los beneficios que pierde es no poder aprovechar beneficios estatales de este tipo. Perfecto. Ahí Gabriel nos comenta, Riskinori es el fondo más arriesgado que tiene Fintual. Sí, sí, es arriesgado. Sí, por eso dije, no es una recomendación, lo puse como un ejemplo nomás. Porque uno también podría decir, oye, hagamos lo mismo con el otro fondo, porque con el Very Conservative, versión APB, ya, lo mismo. O sea, y lo importante es eso, y bueno, hablando un poco de inversiones, si yo estoy pensando hoy para mi jubilación y tengo hoy capital, pensando aquí a 10, 20, 30 años más, normalmente mi tipo de inversión, los vehículos que yo estaría estar invirtiendo mi dinero, no debería ser algo tan conservador como un depósito a plazo, como el Very Conservative Strip de Fintual o un money market de un banco. ¿Por qué? Porque si esta plata lo van a estar aquí a 20 años más, ¿yo qué quiero? Y voy a poner el ejemplo como los fondos del FP, ¿sabes? Si yo me quiero jubilar o me toca jubilar dentro de 30 años, yo debería por defecto estar invertido en el fondo A, incluso obviando el perfil de riesgo. Ya hablaremos un poco de eso después. ¿Pero por qué? Porque quiero que mi patrimonio, dentro de las volatilidades que puede tener el mercado, crezca lo más posible porque tengo lo que hablamos de interés compuesto por 30 años, que es distinto a decir, no, yo tengo ya, en el mismo ejemplo del chat, tengo 500 millones de pesos al día de hoy y yo sé que dentro de un año ya quiero comenzar a vivir de este capital, ya no debería estar invertido en fondos muy volátiles porque estoy buscando ya, estoy cerca, digamos, de ir como comenzando a vivir de esas utilidades. Tengo que invertir de una manera distinta, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más? Ricky Norris, mejor salirme de a poco para no descapitalizarme. Si estás invertido, no sé, todo ese capital en acciones, depende, ¿sabes? Pero si son acciones de crecimiento, acciones de tipo tecnología, Nvidia, ETF, Nasdaq, etcétera, normalmente cuando yo quiero vivir de mis inversiones, o voy sacando la utilidad de esas inversiones o voy modificando, haciendo lo que se llama una rotación de activos, invertir en productos más estables y que sean dividenderos, que me paguen esa utilidad para yo tener que vivir de eso sin tener que ir a liquidar, porque cuando liquido esas inversiones, esa utilidad, como hablamos hace unos minutos, va a mi global complementario. Entonces tengo que pagar más impuestos y no sé en qué tramo estés al día de hoy, ¿no? Bien, aquí Consuelo nos dice, tengo 10 millones de pesos ahorrados, quiero comprar segunda DP de inversión, es muy riesgoso quedarme sin reserva y arriesgarme a invertir. Sí, no te lo recomendaría de poner los 10 millones de pesos como pie y quedarte sin fondo de reserva, excepto que estés generando una cantidad de ingresos súper estable, estés ahorrando todos los meses y quizás ese fondo de reserva lo puedas crear en 2, 3, 4 meses, pero es un riesgo asumir de que pase un imprevisto, de quizás que no se arriende la propiedad en 2, 3 meses, que tengan que pagar los gastos operacionales y quizás justo pasa algún imprevisto familiar o algo del trabajo, voy a estar conceptualmente desprotegido, voy a tener que necesariamente ir a tomar un crédito de consumo para poder pagar eso o acumular deudas en tarjetas de crédito, líneas de crédito, que patrimonialmente es lo peor que podemos hacer, ¿ya? Bien, eso, Matías nos cuenta cómo se puede hacer el cambio y crecimiento de dividendero progresivo. Hay que entender también qué nivel de ingreso tienes al día de hoy, en qué tramo impositivo estás, porque también todo lo que yo vaya liquidando va a ir pagando impuestos. Ya veremos si paga algún complementario o si se coge ciertos beneficios tributarios, dependiendo del vehículo de inversión, pero tengo que hacerlo progresivo e incluso hay personas que juegan con los años calendarios. Es decir, mira, sabes que este año liquido una parte y el próximo año liquido otra parte para ir como pateando un poco la parte impositiva, ¿eh? Pero hay que hacerlo progresivo y ahí obviamente te podemos ayudar de decir, hoy tengo este patrimonio invertido de tal manera, quiero pasar de la foto A a la foto B, ¿cómo lo hago de la mejor manera para poder generar quizás ingresos más estables? Y eso hay que meterle cabeza, no es a la rápida como vender y comprar un par de acciones y vender, ¿eh? Eso. Últimas preguntas que nos dejaron por el chat. Aquí nos comentaron qué opciones de inversión segura hay para personas cercanas a la jubilación. Lo hablamos hace unos minutos. Si ya yo estoy cercano a la jubilación, estoy ahorrando, ya tengo ahorros, no debería estar asumiendo grandes riesgos porque ya en construir esa fase mi prioridad es como cultivar el patrimonio que he construido, sea mucho, poco, medio, durante mis últimas décadas. Entonces necesito cultivarlo, no puedo asumir grandes riesgos y de repente decir, este capital, por como lo que pasa con Trump, con los aranceles, puede caer un 20% en una semana
no estoy para eso. Necesitaría buscar fondos más estables, quizás no tan rentables, porque no debería estar buscando tanta rentabilidad. Debería estar buscando fondos que me estén dando 3, 4, 5 puntos más que la inflación. O sea, hoy a una inflación de 4.3, fondos que le están rentando un 7, 8, 9, quizás no mucho más que eso. Fondos relativamente estables, fondos bastante líquidos para poder sacar el capital cualquier eventualidad. Igualmente estoy rentando mucho más que la inflación, mucho más que el depósito a plazo, mucho más que las cuentas remuneradas de las que estamos hablando, pero deberíamos ir apuntándose a esa línea, ¿no? Bien, Alejandro Céspedes nos comenta, ¿cuánto ingreso debe generar para buscar un asesor financiero? Te cuento que no depende tanto del ingreso. Nosotros en Patrimony trabajamos literalmente con más de 2.000 clientes de personas que están partiendo con su primer trabajo, sus primeros ingresos, personas que ya llevan años trabajando, ingresos medios, 1, 2, 3 millones de pesos o mucho más, o ya personas gerentes o empresarios que tienen otro tipo de ingresos. Así que como potencial podemos ayudarte en cualquier fase que estés en tu vida, digamos, patrimonial. Lo importante es decir, y en esa fase, si estoy partiendo, ¿qué me va a aportar más servicio de asesoría? Lo que estamos hablando acá, conocimiento, ayudar a desarrollar esa mentalidad, organizarme, armar un primer plan para ir haciendo mis primeras inversiones, quizás planificar para una primera inversión inmobiliaria, mientras mi nivel de ingreso va mejorando y ya tengo un plan armado. Así que te pudiésemos ayudar tranquilamente de ingresos mucho más bajos, no tienes que ganar sobre X millones de pesos, ¿no? Gracias, Gary. Aquí, Matías Sala, ¿se puede tener ambos APB? Sí, se puede tener APB-A y APB-B. Es lo que normalmente le pasa a las personas. Uno parte con ingresos más bajos, haciendo el régimen A, sacando el provecho, todos los beneficios del 15% del régimen A. Y cuando en el tiempo, a través de los años, mi ingreso va subiendo y ya veo que el régimen A ya lo copé y sigo teniendo un excedente para seguir invirtiendo, normalmente me puedo pasar al régimen B y comenzar a aprovechar ese otro beneficio de los aportes que pueda hacer. Me rebaja mi carga impositiva de mi declaración renta, ¿ok? Puedo mantener los dos regímenes, debería mantenerlos. Recordemos que el APB está diseñado para complementar mi jubilación al momento de jubilar, no debería sacarlo y es un error de mucha gente. Entonces voy a mantener régimen A, régimen B. Probablemente todos los aportes que vaya haciendo ahora sería régimen B porque me convendría si tengo ingresos sobre 4 o 5 millones de pesos o más. Lo que sí es importante que sepan que no se puede pasar el capital de un régimen a otro régimen. O sea, lo que está en régimen A se va a quedar en régimen A forever y lo que es régimen B se queda en régimen B. Incluso pudiese tener otros APB en otras instituciones. No, es bastante abierto esto. Bien, últimas preguntas que tengan, 2 minutitos, 1 minutito más de preguntas, que ya estamos algo pasados en la hora. Acá nos dejan por el chat también, ¿qué monto invertir en acciones para vivir de ellas? Y aquí sí me quiero jugar algunos numeritos, siempre es importante ponerle números a esto y no quedarnos tampoco en la nebulosa. Depende mucho, como hablamos, de cuál es mi estilo de vida, cómo quiero que luzca ese costo de vida tranquilo, con mi familia, dándome mis gustos, etcétera. Pero pongamos un número a la rápida. Si yo digo, mira, mi costo de vida quiero que sea, en ese concepto de libertad financiera, 2 millones de pesos, números más, números menos, y esto es algo muy simbólico, pero hay que masticarlo un poco más. Yo debería tener un patrimonio invertido de al menos 3 millones de pesos. 300 millones de pesos, disculpe. 300 millones de pesos bien invertidos con una estrategia dividendera, no solo en acciones, pueden ser fondos inmobiliarios, pueden ser propiedades, pueden ser acciones dividenderas. Eso de manera mensualizada me puede generar sobre 2 millones de pesos mensuales, ¿no? Entonces, para que ya dimensionemos un poco, o sea, si yo digo quiero generar 2 millones de pesos mensuales, no puede ser con 10 millones, ni con 20, ni con 50, ni con 100. ¿No? Para hacerlo bien, tengo que tener más o menos esos 300 o más. Si quiero tener un estilo de vida de 5 millones de pesos, para poner otro escalón, tengo que tener al menos 700 o 800 millones de pesos invertidos de tal manera. ¿Es difícil construir 800 millones de pesos? En general sí. Tengo que tener tiempo, tengo que aprovechar el interés compuesto, tengo que buscar generar más ingresos, ahorrar bien, apegarme a mi plan, tener la mentalidad correcta y con paciencia esos números van a ir escalando, ¿ya? Entonces, para que tengamos orden de magnitud, ¿ya? Acá Matías nos comenta, tengo 20 años, me estoy decantando por estrategias dividenderas. Importantísimo, qué bueno que comentas esto. Normalmente cuando uno está partiendo y uno tiene, probablemente en tu caso, no lo sé, poco patrimonio o pocos ahorros, no debería estar enfocado en acciones dividenderas. ¿Por qué? Y lo hemos hablado en mucho contenido por las redes sociales. Si yo tengo, y es una falla normal, muy común, que todos hemos pasado por ahí, por eso te entiendo muy bien. Si yo digo hoy tengo 500,000 pesos y invierto en acciones dividenderas locales, que hoy algunas acciones me pueden estar pagando un 10% de dividendo en el año, de ese 500,000 pesos son 50,000 pesos anuales, ¿ok? Y eso si lo mensualizo son, nada, 4 lucas y medio, lo que sea, 4 lucas, ¿ok? Eso obviamente no me va a llevar a la libertad financiera. Y si estoy en mi primera
fase de trabajo, generando algunos ingresos, aportando quizás 100,000 pesos, 50, 200,000 pesos mensuales, va a ser muy difícil crecer a llegar a esos 200, 300, 400 millones de pesos que estamos hablando con acciones que me dan dividendos. Además, que si me pagan dividendos, en teoría no los necesito, porque estoy en la fase de siembra, en la fase de reinvertir, pero cada vez que me pagan dividendos, esos dividendos tienen que pagar impuestos. Entonces hay una pequeña, en general, dependiendo de tu tramo impositivo importante, hay una pequeña erosión de tu patrimonio. Entonces, si estoy importante en la fase de inicio, hoy, 20 años, mis primeros trabajos, debería estar pensando en inversión inmobiliaria, inversión en mercados financieros, buscando un poquito más de retorno, ¿ok? Entendiendo un poco en qué nos estamos metiendo, en la volatilidad, etcétera, pero tengo que meterme, digamos, en tecnología, Estados Unidos, acciones locales también, pero no enfocados en ese pequeño premio, porque hoy no quiero un premio, hoy quiero tener una máquina, como hablamos, mucho más grande para que en el futuro me dé un premio mucho más grande, ¿no? Entonces necesito mucho más crecimiento. Como habíamos hablado, tengo que buscar productos que tengan mayor potencial de retorno y no estar pensando en que me den 10 pesos o 5 lucas o 10 lucas de intereses de dividendos, porque es bonito recibir dividendos, pero necesito que esa máquina crezca mucho más y quizás dentro de 5, 7, 10, 20 años ese ingreso por dividendos sea de 2 millones, 3 millones, 5 millones de pesos mensuales, ¿no? Entonces es un tema importante. Natalia Moya nos comenta, tengo 25 millones de pesos ahorrados sin generar nada. Ahí tienes una oportunidad de mejora, sin duda. ¿Dónde puedo invertirlos para que me generen algo de ganancia? ¿Qué me recomienda? No tengo mucho conocimiento. Importante. Si no tienes conocimientos al día de hoy en esta parte financiera, tienes que alimentarte por ahí. Yo te puedo decir millones de alternativas de fondos que van a rentar más que la inflación, más que el depósito a plazo, más que las cuentas remuneradas, pero tienes que saber en qué te estás metiendo. Entonces ahí o te dedicas mucho tiempo a estudiar, a consumir este tipo de contenido, a leer los libros, o te recomendaría ya por el capital que tienes, yo fuese tú, tomar asesoría. Nosotros en Patrimon lo que hacemos es como acelerar el proceso de conocimiento, educación, para ahorrarte, digamos, todos los años de un estudio, ensayo y error, probar plata en algunas partes, perder plata. O sea, aquí es como montarte en la experiencia de muchos otros clientes, de nosotros como asesores acreditados, para poder llegar a esos puntos mucho más rápido. Estás ganando tiempo. Y quizás tomes un servicio puntual y en 6 meses, 8 meses, un año, ya llegas hasta cierto nivel de conocimiento y ya tu capital está rentando mucho más. Entonces, lo importante es no poner la plata en cualquier cosa, no llenarte de plataformas. Hay muchas alternativas por las redes sociales, pero hay muchas cosas. Y yo te preguntaría, estos 25 millones de pesos, ¿para qué está invertido? ¿O para qué los quisieras invertir? ¿Para tu jubilación? ¿Para unas vacaciones? ¿Para un pie de un departamento? ¿Para cambiar el auto? Dependiendo de eso, hay que invertir de una manera distinta. Por eso siempre, como hablamos, siempre es importante poner el objetivo concreto de para qué quiero ahorrar e invertir, porque si no, no va a estar alineado y probablemente no esté bien invertido, ¿no? Andrés nos comenta, Matías, saludos, buenísimo. Andrés nos comenta, tengo 50 años, disculpe que se me está yendo la luz y no me voy a parar a prender la luz porque si no se pierde tiempo. Tengo 50 años y un patrimonio líquido de 100 millones, perfecto. Actualmente parte en DAP y la otra parte en cuenta remunerada. ¿Habrá un consejo? Sin duda. O sea, si tú me dices, hoy tengo 50 años, espero, seguramente si estás trabajando, tienes un buen nivel de ingreso, tienes tu estilo de vida relativamente controlado y tienes 100 millones de pesos, vuelvo al punto. Si tú me dirías, no, es que yo dentro de 5 años ya me voy a, no sé, voy a renunciar y me voy a ir a vivir al campo, quizás ese capital hay que dejarlo relativamente conservador. Si tú me dices, mira, estoy trabajando, estoy súper operativo, estoy en mi etapa productiva, probablemente estoy pensando en mi jubilación, en trabajar 10, 20, 30, 20 años más, 15 años más, lo que comenté hace unos minutos, este capital no tiene que estar muy a la mano, muy disponible, muy conservador como está hoy en depósito a plazo y cuentas remuneradas, porque hoy tú no necesitas 100 millones de pesos ahí a la mano. O sea, excepto tú no es que esos 100 millones de pesos son para comprar una propiedad mañana, pero si no es el objetivo y estás pensando más para tu jubilación, ese capital tiene que estar con una estrategia rentando al menos el doble o el triple o más que la cuenta remunerada, que el depósito a plazo. ¿Okay? Solo hay que saber en qué invertirlo. Ahí te podemos ayudar sin duda, o si uno te dedica a estudiar, a aprender un poco más, pero lo he comentado varias veces y lo voy a seguir comentando por las redes sociales, es si estoy pensando de aquí a 5, 10, 20 años plazo o más, no puedo tener ni 10 millones, ni 100 millones, ni 1.000 millones de pesos en algo muy conservador, porque entre comillas es seguro. Sí es seguro, pero no me está llevando al objetivo que quiero. Me está incluso frenando porque no me está construyendo lo que estoy buscando. Así que tengo que aprender un poquito más para que este capital vaya mucho más rápido, bien invertido, regulado y todo lo demás. ¿Ya? Bien, Eric comentó, hay gran diferencia si invierto en el CFI SP500, que es el de Singular, por ejemplo, que ofrece Itaú y no directamente en el SP500, sí. Si yo invierto en el CFI SP500, que es un ETF de Singular, la AGF, que es un producto domiciliado en Chile que se indexa al SP500,
La gran diferencia con invertir directamente en Estados Unidos, primero que todo, que un producto está domiciliado en Chile y el otro está domiciliado en Estados Unidos. ¿Vale? El que está domiciliado en Chile tiene beneficios tributarios, o sea, voy a pagar menos impuestos por esa utilidad. ¿Vale? Voy a rentar lo mismo porque estoy anclado al producto, estoy indexado, pero cuando tenga que sacar esa plata, cuando quiera liquidar esa posición, esa utilidad no va a tabular complementario, sino se acoge a ciertos beneficios tributarios, que es el que se llama 107 LIR, el artículo 107 de la ley de impuestos sobre la renta, y va a pagar un 10% de impuesto flat versus una inversión dolarizada domiciliada en Estados Unidos, que esa utilidad, además que tengo que informar al Servicio de Impuestos Internos a través de una declaración jurada, cuando haga efectiva esa venta y esa ganancia sea efectiva, tengo que pagar impuestos a tu tramo igual complementario. Entonces, si estás en el tramo del 20, 23, del 30 o 35 más, vas a pagar mucho más impuestos que la versión local, ¿no? Así que normalmente, si estás en la fase patrimonial, por un tema de crecimiento, un tema de eficiencia tributaria y una parte operativa de que sea más simple, te recomendaría la opción de simple, ¿no? De la versión local. Bien, el tema del costo de la asesoría, dependiendo de los planes, tenemos planes anuales. Ahí los invito, métanse, tomen la reunión, es gratuita, hagan todas esas preguntas, métanse en nuestra página web donde explicamos un poco de qué va la asesoría, pero créeme que el valor son como 30, 40 mil pesos mensuales que de todo lo que estamos hablando pudiésemos sacar mucho provecho, pero dependerá obviamente de la realidad financiera de cada uno. Para eso es clave la reunión, para entender en qué, de su realidad financiera, en qué les podemos aportar, ¿no? Bien. Natalia Moya nos comenta, a largo plazo pienso en un departamento. Sí, la inversión inmobiliaria es una buena decisión de largo plazo. Hay que importante comentar, la inversión inmobiliaria funciona sí, es buena sí, pero tengo que hacerla bien. ¿Okay? ¿A qué me refiero bien? Tengo que buscar buenos proyectos en buenas zonas, que estén a buenos precios. Es una inversión, así que tengo que comprar a buenos precios. Tengo que tratar de evitar caer en las redes de brokers o personas que tengan muchos conflictos de interés que me quieran vender por vender, y si no tengo mucho conocimiento, que nos pasa mucho con clientes, terminan comprando proyectos medios o buenos, pero súper caros, muy inflados, y obviamente eso hace que mi rentabilidad sea mucho más mermada. Así que es importante hacer inversión inmobiliaria, sí, si eres sujeto a crédito al día de hoy, hay que hacerlo, sí, pero hay que hacerlo bien. ¿Okay? Eso. Bien, Ronald, saludos, perfecto. Andrés, saludos, perfecto. Nelson, sí, el webinar va a quedar grabado. Vamos a hacerlo por YouTube, probablemente un par de días, ¿ya? Eso, creo que estamos listos por las preguntas. Bueno, se alargó un poco. Gracias a las 102 personas que nos acompañan. Solo me quedé sin luz, disculpen. Pero buenísimo. O sea, hablamos de libertad financiera, hablamos de los sueños, hablamos de la mentalidad fundamental, hablamos de quitar un poco esa creencia que es estar viajando por el mundo, tener un yate, ser millonario. No va tanto por ahí, va por tener tiempo, tranquilidad y como lo comentamos al inicio, lo que colocamos como libertad financiera parcial. Imagínense que hoy tuviesen un capital invertido en propiedades, en mercado financiero, en depósito a plazo, ya veremos cuándo, porque el depósito a plazo no es la mejor alternativa, que hoy les pague, imagínense, su vivienda, si están pagando su vivienda o el arriendo, sus gastos comunes y su mercadería. ¿Eh? No por eso son multimillonarios, pero imagínense el aporte mental de tranquilidad, de decir, ya hoy me despierto y ya sé que mi casa, mi alimentación, mi cobijo, está ya todo pagado. De ahí en adelante puedo seguir construyendo ese patrimonio para después ese mismo patrimonio me pague mi esparcimiento, la educación de mis hijos, mi jubilación, mis gustitos, mis lujos, perfecto. Por eso hay que ir haciéndolo poco a poco, pero esa tranquilidad que nos da, imagínense, traten de verdad ponérselo mentalmente, me puede aportar mucho. Y ese debería ser el principal motor para decir, no me puedo gastar toda la plata, tengo que ir ahorrando, tengo que ir invirtiendo, pensando en ir como estar cada vez más ligero, de estar más tranquilo, estar pendiente que si no trabajo, si no me pagan o si me echan, se me viene todo el castillo abajo. Entonces eso tengo que ir construyéndolo. Y si hoy estoy en la fase productiva de mi vida, tengo que aprovechar este momento de abundancia, las famosas vacas gordas, para ir sembrando, cosechando, sembrando y después, digamos, pensar en esa otra fase, ¿ya? Así que, disculpen. Estamos listos, Beatriz. Gracias también por tu comentario. Alejandro, gracias a todos. Ya se nos pasó la hora, pero la idea de estos podcasts es seguir aportándoles, aclarar todas las dudas. Y si se fijan, ya en las preguntas y respuestas nos enfocamos a tope en los temas de inversiones, mercado, inversión inmobiliaria, tema de tributación. Y esa es un poco la idea, ir aclarando sus dudas. Seguiremos hablando por el tema del chat. Preguntas que quieran dejarlas por el chat, ahí yo las voy a ir respondiendo en los próximos días. Así que feliz para cerrar. Recuérdense, invitados al podcast, invitados a agendar una reunión gratuita con parte de nuestro equipo. Los podemos ayudar, como espero haberles transmitido acá, en hacer mejores inversiones, en rentar más la plata, en pagar menos impuestos, en salir de deudas de una manera más rápida. Y lo más importante para mí es tener un plan concreto, tener certidumbre de cómo ir avanzando en ese plan financiero, en construir ese patrimonio, no solo por ir ganando más plata, no solo por tener más plata en un depósito a plazo, sino tener certidumbre de cómo ir haciendo que esto vaya creciendo
pero con una guía, con un plan concreto que nos motive a ir avanzando y que vayamos como midiéndonos y quizá que nos dé certidumbre. Decir, mira, si me apego a este plan, en el año 1 va a estar así, en el año 5 va a estar así, en el año 10 va a estar así, y eso nos va a relajar mucho más el camino y vamos a vivir mejor, ¿okay? Además que vamos a construir ese futuro. Así que espero que les haya gustado el contenido, seguimos trabajando. Seba, saludos, Pablo también. Un abrazo a todos. Feliz tarde.